El alfa más noble del imperio se iba a casar con un omega de baja calidad, pero la multitud no solo no se opuso sino que, por el contrario, todos le ofrecieron sus bendiciones. La razón era que el príncipe heredero padecía un fuerte trastorno de aversión, y Xuanyu era el único omega que podía acercarse a él. Xuanyu era originalmente un mensajero del infierno que había vivido 300 años. Sin embargo, debido a que los espíritus malignos y resentidos se estancaron en 3000 mundos, los 18 niveles del infierno se llenaron de fantasmas. Para eliminar a esos espíritus malignos, los mensajeros del infierno se vieron obligados a sumergirse en los 3000 mundos, regresando así a la vida anterior de los espíritus. Adoptando la identidad que los espíritus tenían en vida, los ayudaban a disipar sus rencores y reencarnar, reduciendo así la cantidad de demonios. Cuando Xuanyu llegó a este mundo, alguien le apretaba con fuerza el cuello. Él pateó al hombre y lo apartó. ¿Te atreves a estrangular a un mensajero del infierno? ¿Estás cansado de vivir? De repente, la puerta del hotel se abrió. Un joven de aspecto delicado irrumpió. Tan pronto como entró, sus piernas se aflojaron y se desplomó al suelo con un golpe sordo. 9 se tapó la nariz apresuradamente con la mano. Wei Ji-cheng, tu feromona. 10 El joven dulce y adorable habló con voz suave. Xuanyu me usó un inductor, mi periodo de susceptibilidad llegó antes. 11 Xiamian, sal rápido. Wei Ji-cheng tenía el rostro lleno de dolor. Las feromonas en el aire destruían sin cesar su cordura. 12 Xiamian respiró hondo, tomó una decisión y se arrastró hacia él con debilidad. 13 Mientras tanto, Xuanyu, como un espectador, permaneció en silencio a un lado, observando la actuación de los dos. 14 Amor profundo y sentimientos intensos. Quizás sintió escalofríos por la mirada de Xuanyu, y justo cuando iba a tener un contacto íntimo con Wei Ji-cheng, 15 detuvo apresuradamente sus manos. La otra persona solo entonces se dio cuenta, y se enfureció de inmediato. 16 Fuera, el instinto posesivo de Wei Ji-cheng se activó, y rápidamente usó su cuerpo 17 para cubrir al pequeño hombre en sus brazos. Xuanyu echó un vistazo a los dos y, sin dudar, se dio la vuelta y se fue. 18 La puerta se cerró, aislando por completo las feromonas filtradas. En ese momento, la pequeña inteligencia artificial del inframundo, Xiao Ai, apareció de repente. 19 Rápidamente le transmitió los recuerdos del dueño original. Resultó que había llegado a un mundo diferente, un mundo donde existían 6 géneros. 20 Además de los géneros masculino y femenino comunes, se había diferenciado un segundo género, alfa, 21 beta y omega. Los beta eran la población más numerosa, 22 llamados comúnmente personas normales, sin feromonas ni glándulas. Los alfa representaban aproximadamente el 20% de la población mundial, 23 y controlaban todo el mundo. Poseían genes hereditarios excelentes, no solo una inteligencia superior, 24 sino también una gran capacidad física. Los alfa tenían glándulas y feromonas, y mostraban un fuerte deseo de posesión y control en todos los aspectos. 25 Su feromona era poderosa y tenían un periodo de susceptibilidad. El último tipo de personas 26 eran los omegas, muy raros, que solo constituían el 10% de la población mundial. Tanto hombres como mujeres eran de cuerpos delicados y suaves, 27 de apariencia refinada. Los alfa podían marcar a los omegas, y un alfa solo podía marcar de por vida a un omega. 28 Una vez marcados, ambas partes se convertían en la única pareja del otro, sin ser afectados por las feromonas de otras personas. 29 Aparte de los beta neutrales, también existía competencia interna entre alfa y omega. Influenciados por los genes, 30 Los alfa y omega se dividían en de alta calidad, comunes y de baja calidad, los más inferiores. 31 Tanto los alfa de máxima calidad como los omegas de máxima calidad eran extremadamente raros, 32 difíciles de encontrar por casualidad. Las dos personas que acababan de tener fricción con Xuanyu, Wei Ji-cheng era un alfa de alta calidad, 33 mientras que Xiamian era un omega común. En cuanto al dueño original, originalmente era un omega de máxima calidad muy raro, 34 pero después de un accidente, su glándula resultó dañada y se atrofió, por lo que nunca más entraría en celo. 35 y tampoco podría emitir feromonas, convirtiéndose en un omega de baja calidad. El enredo entre los 36 era una historia muy melodramática. El dueño original y Wei Ji-cheng eran amigos de la infancia y acordaron que cuando crecieran, 37 se marcarían y se convertirían en esposos. Sin embargo, un desastre inesperado cayó sobre ellos, unos criminales querían secuestrar 38 a Wei Ji-cheng para robarle y matarlo. El joven dueño original, para salvar a Wei Ji-cheng, fue cortado en la glándula por los secuestradores, 39 convirtiéndose en un omega de baja calidad. Cuando Wei Ji-cheng llegó con su gente al lugar donde ocurrió el accidente del dueño original, 40 ya no había nadie, solo un charco de sangre.
Y ese omega que lo había salvado sin dudar, 41 pero con quien había perdido el contacto, se convirtió desde entonces en la luz de luna en el corazón de Wei Ji-cheng. Sin embargo, la desgracia del dueño original no terminó ahí. 42 El daño irreversible en la glándula le causó diversos problemas en sus funciones corporales. Sus padres buscaron médicos por todas partes, 43 pero inesperadamente sufrieron un accidente automovilístico, solo su padre sobrevivió, aunque quedó en estado vegetal. 44 Después, las propiedades de la familia Xia fueron repartidas entre los parientes. Su tío, Xia Wei, amenazó al dueño original con su padre en estado vegetal, 45 obligándolo a renunciar a la universidad de élite, y luego hizo que su propio hijo, Xiamian, lo suplantara en su lugar. 46 Él, en lugar de Xiamian, fue a una universidad de tercera categoría. Xiamian conoció a Wei Ji-cheng en la universidad de élite, 47 y Wei Ji-cheng, debido a que sus feromonas eran similares a las del dueño original, lo confundió con él. 48 Los sentimientos de la infancia hicieron que mimara a Xiamian, y bajo las calumnias intencionadas de Xiamian, 49 llegó a creer que el dueño original era un beta de mente impura que quería trepar en la alta sociedad. Su familia quedó arruinada, 50 mientras que la familia de su tío pisoteaba los cadáveres de toda su familia, disfrutando de riqueza y lujo. En cambio, todos ofrecieron sus bendiciones, porque el príncipe heredero sufría de una aversión extrema, y Xuanyu era el único omega que podía acercarse a él. Xuanyu era un mensajero del infierno que había vivido 300 años, pero debido a que los espíritus malignos y resentidos se estancaban en 3000 mundos, provocó que el infierno de los 18 niveles estuviera abarrotado de demonios. Para resolver estos espíritus malignos, los mensajeros del infierno tuvieron que sumergirse en los 3000 mundos, regresando así a la vida anterior de los espíritus. Asumiendo la identidad que los espíritus malignos tenían en vida, los ayudaban a eliminar sus rencores y reencarnar, reduciendo así el número de demonios. Justo cuando Xuanyu llegó a este mundo, alguien le apretó fuertemente el cuello, él pateó al hombre para alejarlo. ¿Atreverse a estrangular a un mensajero del infierno? ¿Cansado de vivir? De repente, la puerta del hotel se abrió. Un joven de aspecto delicado irrumpió, apenas entró, sus piernas se debilitaron y se desplomó en el suelo con un golpe. Apresuradamente se tapó la nariz con la mano. Wei Ji-cheng, tu feromona. El joven dulce y adorable habló con voz suave. Xuanyu me ha aplicado un inductor, mi periodo de susceptibilidad se adelantó. Abajo, sal rápido, dijo Wei Ji-cheng con una expresión de dolor, las feromonas en el aire destrozaban constantemente su cordura. El de abajo respiró hondo, tomó una decisión y gateó débilmente hacia él. Mientras tanto, Xuanyu, como un espectador, se quedó quieto a un lado observando la escena que representaban los dos. Con sentimientos profundos y mirada brumosa, tal vez sintió escalofríos por la mirada de Xuanyu, justo cuando iba a tener un intercambio profundo con Wei Ji-cheng. Detuvo apresuradamente sus movimientos, y la otra persona se dio cuenta tardíamente y se enfureció. Fuera, el instinto posesivo de Wei Ji-cheng se activó, rápidamente usó su cuerpo para cubrir al hombre pequeño en su pecho. Xuanyu echó un vistazo a los dos y se dio la vuelta para irse sin dudar. La puerta se cerró, aislando por completo las feromonas filtradas. En ese momento, la inteligencia artificial del inframundo, Xiao Ai, se conectó de repente. Rápidamente le transmitió los recuerdos del cuerpo original. Resultó que había llegado a un mundo extraño, donde existían 6 géneros. Además de los géneros masculino y femenino comunes, se habían diferenciado según los sexos, alfa, beta y omega. Beta era el que tenía mayor proporción de población, comúnmente llamado persona normal, sin feromonas ni glándulas, mientras que alfa representaba alrededor del 20% de la población mundial, controlando todo el mundo. Poseían excelentes genes hereditarios, no solo un coeficiente intelectual superior, sino también una gran capacidad física. Los alfa tenían glándulas y feromonas, y mostraban un fuerte deseo de posesión y control en todos los aspectos. Feromonas poderosas, tenían un periodo de susceptibilidad. La última categoría de personas eran los muy raros omega, que solo representaban el 10% de la población mundial, tanto hombres como mujeres eran de cuerpo delicado y suave. Un alfa de aspecto refinado puede marcar a un omega. Un alfa solo puede marcar de por vida a un omega. Una vez marcados, ambos se convierten en el único del otro, y ya no se verán afectados por las feromonas de otras personas. Excluyendo a los beta neutrales, también existe competencia interna entre alfas y omegas, influenciada por la genética. Los alfas y omegas se dividen en de alta calidad, comunes, y los más bajos, de calidad inferior. Tanto los alfas de calidad suprema como los omegas de calidad suprema son seres extremadamente raros. Son difíciles de encontrar. Las dos personas que tuvieron un roce con Xuanyu eran alfas de alta calidad, y el de abajo era un omega común.
En cuanto al dueño del jardín, originalmente era un omega de calidad suprema, muy poco común. Después, debido a un accidente, su glándula resultó dañada y se atrofió, por lo que nunca más entraría en celo. Tampoco podía liberar feromonas, convirtiéndose en un omega de calidad inferior y bajo estatus. El conflicto entre los tres. Es una historia muy melodramática. El dueño del jardín y Wei Ji-cheng fueron amigos de la infancia e hicieron un pacto de que, al crecer, se marcarían y se convertirían en esposos. Pero inesperadamente, una desgracia cayó del cielo, unos maleantes querían secuestrar a Wei Ji-cheng para robarle y matarlo. El joven dueño del jardín, para salvar a Wei Ji-cheng, fue herido en la glándula por los secuestradores, degenerando en un omega de calidad inferior y bajo estatus. Cuando Wei Ji-cheng llegó con su gente al lugar donde ocurrió el accidente, ya no había nadie, solo quedaban charcos de sangre, y ese omega que lo había salvado sin dudarlo, pero con quien perdió el contacto, se convirtió en la luz de luna en el corazón de Wei Ji-cheng. Sin embargo, la calamidad del dueño del jardín no terminó ahí. El daño irreversible a su glándula le causó varios problemas en sus funciones corporales. Sus padres buscaron médicos por todas partes, pero inesperadamente sufrieron un accidente automovilístico. Solo su padre sobrevivió, aunque quedó en estado vegetal. Después de eso, los parientes se repartieron las propiedades de la familia Xia. Su tío Xia Wei, amenazando con el padre vegetal del dueño del jardín, lo obligó a renunciar a la universidad de élite. Luego hizo que su propio hijo, Xiamian, ocupara su lugar. Él, en lugar de Xiamian, fue a una universidad de tercera categoría. Xiamian conoció a Wei Ji-cheng en la universidad de élite. Y Wei Ji-cheng, debido a que las feromonas de Xiamian eran similares a las del dueño del jardín, lo confundió con este. El afecto de la infancia hizo que mimara y cuidara mucho a Xiamian. Además, bajo la calumnia intencionada de Xiamian, llegó a creer que el dueño del jardín era un beta de corazón retorcido que quería escalar en la alta sociedad. Su familia quedó arruinada. Pero la familia de su tío, pisoteando los cadáveres de toda su familia, disfrutaba de riqueza y lujos. Xuan Yu no pudo evitar suspirar profundamente. En el tobillo de su pie derecho, llevaba un grillete, fabricado con el cuero más suave. Una voz masculina baja y agresiva sonó. ¿Quién eres? El corazón de Xuan Yu dio un vuelco. Esta habitación tiene dueño, se disculpó él, lo siento. Me equivoqué de puerta, ya me voy. El hombre agarró su mano. Sin decir una palabra, lo presionó contra la pared. Antes de que él pudiera reaccionar, el hombre de repente se inclinó sobre él. La punta de la nariz ligeramente fría presionó la glándula en la nuca de él. Este gesto demasiado íntimo provocó que Xuan Yu temblara por completo. Eres un omega, la voz del hombre en la oscuridad era grave y sexy. Xuan Yu se sorprendió en su interior. ¿Cómo había sabido el otro que era un omega? De repente lo empujó y se apresuró a negar. Soy un beta, se ha equivocado de persona. No le dio tiempo a reaccionar a ese hombre. Salió rápidamente de la habitación. Después de que él se fue, los ojos de Sui-chen se llenaron de la imagen del hombre. Ciertamente no parecía un omega, pero en el aire flotaba un leve aroma de feromonas de flor de magnolia. Era la primera vez que no rechazaba las feromonas de un omega. Al pensar en eso, una sonrisa significativa se dibujó en los labios de Sui-chen. Tarde o temprano descubriría si era omega o beta. La primera acción de Xuan Yu para eliminar el rencor del fantasma maligno fue exponer que Xiamian lo había suplantado para entrar en la academia de élite. Usó la opinión pública para presionar al ducado local. En menos de mediodía, todo el campus estaba discutiendo el asunto, por lo que Xiamian perdió completamente la cara en la escuela. Finalmente, el duque, obligado y sin alternativa, exigió que Xiamian se disculpara públicamente y luego restableció la plaza de admisión de Xuan Yu. Y le otorgó una compensación económica. Xuan Yu tomó la compensación que le dio la escuela y sacó a su padre del hospital. Encontró una vivienda discreta y contrató a un cuidador para atenderlo personalmente, para evitar que Xiamian hiciera alguna jugarreta. Después de arreglar todo, Xuan Yu fue al club nocturno donde trabajaba el dueño original. Este club temático, por ser un local de moda en internet, era muy popular entre los jóvenes. Hoy era el día de la conejita. Xuan Yu se puso pantalones negros de vestir, camisa blanca y un chaleco negro. Luego se colocó una diadema de conejo blanca. A las 8 de la noche, el club abrió sus puertas. Los clientes comenzaron a entrar. Xuan Yu subió al escenario. Bajo la brillante luz, su rostro hermoso y cautivador, junto con su figura perfecta, volvían loca a la gente. La música genial comenzó a sonar. El cuerpo de Xuan Yu empezó a moverse al ritmo de la música. Lanzó una mirada seductora y llena de encanto hacia el público, provocando que los jóvenes omegas del público gritaran sin parar. La atmósfera ardiente del lugar era comparable a un concierto de Aido. Mientras tanto, abajo, Sui-chen miraba fijamente sin pestañear, sintiendo la garganta seca. Al terminar el baile,
Xuanyu bajó del escenario entre los gritos y súplicas de la multitud. Ella salió al exterior para descansar. De repente, 4 o 5 alfes de baja calidad se acercaron a ella. Sus miradas descaradas no dejaban de recorrer su cuerpo. Guapo. Acompáñanos a jugar un rato. Si logras satisfacernos, no te faltará dinero. Xuanyu miró a esos tipos de malas intenciones, sus ojos se llenaron de hielo. Al segundo siguiente, levantó una pierna. Y pateó a uno de ellos directamente, haciéndolo volar. Los otros reaccionaron y rápidamente la rodearon, comenzando a golpearla con puños y patadas. Xuanyu soltó un rugido furioso y forcejeó con violencia, logrando incluso lanzar a todos los que la rodeaban. De repente, un hombre la atacó por detrás, clavándole bruscamente una jeringa en la nuca. Un líquido helado se inyectó rápidamente. El dolor y el calor lo invadieron al mismo tiempo. Xuanyu maldijo en voz baja y no se atrevió a quedarse más. Ella, tambaleándose, se apoyó en la pared y caminó paso a paso hacia afuera. En ese momento, en el club, Sui-chen, al no ver a Xuanyu regresar al club, salió corriendo ansiosamente a buscarla. Finalmente, en el callejón, encontró a Xuanyu sentada en el suelo, completamente sudada. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente y se inclinó suavemente. Sus dedos fríos levantaron la barbilla de ella. ¡Qué lamentable! Xuanyu, bajo el efecto de la droga inyectada, no estaba muy consciente. Solo pudo girar ligeramente la cabeza y mirarla con ojos llenos de bruma acuosa. Temblorosa, levantó la mano. Como si fuera un salvavidas, aferrándose con fuerza a la mano de la otra. Sui-chen extendió la mano de repente. Y la levantó por completo, presionándola contra la pared fría, igual que en su primer encuentro. Mía, eres mía. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Murmurando como si hubiera perdido la razón, y luego la besó. Al mediodía del día siguiente, Xuanyu se despertó lentamente. Desde el baño llegaba el sonido del agua corriendo. Evidentemente, era el alfa con quien había tenido relaciones la noche anterior que se estaba bañando. Xuanyu no tenía intención de discutir la intimidad de la noche anterior con la otra persona. Se levantó rápidamente de la cama y miró su ropa, que estaba destrozada. Sin dudarlo, recogió la ropa del alfa y se la puso. Xuanyu lo pensó un momento, sacó 100 yuanes del bolsillo de los pantalones y los puso en la mesita de noche. Tras dejar una nota, se fue rápidamente. Cuando Sui-chen salió tranquilamente después de bañarse, la habitación ya estaba vacía. Se quedó rígida frente a la cama durante mucho tiempo. Hasta que encontró los 100 yuanes y la nota que Xuanyu había dejado. En la nota decía, anoche fue muy agradable. Tú pagas la habitación, yo pago el taxi, justo. El rostro de Sui-chen se cubrió instantáneamente de hielo. ¿Mi primera vez como príncipe heredero solo vale 100 yuanes? Ese valor es inferior al de un mendigo. Rechinando los dientes, arrugó los 100 yuanes y la nota en una bola, y los tiró a la basura. Muy bien. Xuanyu, ¿verdad? Has enfurecido por completo a este príncipe heredero. Mientras tanto, al otro lado, Xuanyu, abajo del hotel, ya empezaba a arrepentirse de haberle dado los 100 yuanes. Solo podía tomar el poco dinero que le quedaba. Tomó un taxi de vuelta a la escuela y durmió una siesta en el coche hasta que el conductor la despertó. Pagó el pasaje y bajó. Durante todo el camino, todos se tapaban la nariz y se mantenían muy lejos de ella. La razón no era otra, el olor a feromonas sanguinolentas en su cuerpo era demasiado fuerte. Era su alfa advirtiendo a los demás, esta es mi persona, aléjense, no codicien a la mía. Todos podían deducir por las feromonas que su alfa era de atributo extremadamente superior, por lo que nadie se atrevía a provocarla y buscar la muerte. Hay miles de tipos de olores de feromonas, pero este olor a sangre lleno de matanza era realmente muy raro. Sin duda, la otra persona debía ser un alfa muy violento. Después de regresar a la escuela, recibió una llamada del vicedirector, pidiéndole que fuera, como una de las representantes de la escuela, a recibir a los estudiantes transferidos. Para guiarlos en un recorrido por el campus. Xuanyu pensó que era muy extraño, ella solo había llegado hacía unos días. Ni siquiera conocía todos los campus, ¿cómo iba a presentárselos a otros? Sabemos que es difícil para ti. Pero la otra parte tiene una identidad especial y está muy interesada en ti. El vicedirector tenía una expresión de apuro. Está bien, entonces iré ahora. Colgó el teléfono y Xuanyu se sumió en sus pensamientos. Que la escuela enviara personal para recibirlos indicaba que la otra parte tenía mucho poder. Si podía llevarse bien con ellos, sería beneficioso para ella sin ningún daño. Acababa de llegar a la entrada principal de la escuela. Era evidente que la escuela valoraba mucho a estos estudiantes transferidos, además de todos los líderes escolares. Incluso Wei Jicheng había salido personalmente a recibirlos. Wei Jicheng era duque, el rango nobiliario más alto. En su territorio, se podría decir que ella era el rey, alguien a quien incluso Wei Jicheng debía recibir personalmente.
¿Acaso el estudiante transferido era de la realeza? Xuanyu estaba totalmente confundida. Descubrió que la realidad y la vida anterior del cuerpo original se desviaban una vez más. En la vida anterior, aunque el dueño original no había podido regresar a la Universidad Yuezhi, tampoco había oído decir: «Qué gran figura como estudiante transferido ha llegado a la Universidad Yuezhi. Compañera Xiaoxia, has llegado. Espera un momento. Los estudiantes transferidos llegarán en un momento». El vicedirector la vio y se acercó alegremente a saludarla. Su tono humilde hacía parecer que Xuanyu también era de clase noble. Wei Jicheng escaneó a las dos personas con una mirada penetrante. Al notar su mirada, Xuanyu la miró de vuelta, y la otra mostró una sonrisa extremadamente extraña. Detrás de esa sonrisa había un significado profundo. Como si dijera que ella había podido alojarse en el dormitorio noble por la mañana y venir aquí excepcionalmente. Era por su relación con el vicedirector, hombro con hombro. Insinuando que, para aprovechar la oportunidad, no dudó en meterse en la cama del vicedirector, usándolo como trampolín para ingresar a la alta sociedad. Xuanyu le respondió en silencio dos palabras: «Idiota». Luego, demasiado perezosa para seguir mirándola, en ese momento un coche especialmente modificado se acercó lentamente hacia donde estaban. El coche se detuvo, y el vicedirector se adelantó personalmente, se inclinó y abrió la puerta. Del coche salió una pierna larga y esbelta, calzada con tacones de mujer. Pronto, una mujer de aspecto varonil, vestida con un traje entallado y de más de 1,80 metros de altura, apareció frente a todos. Al ver esto, Wei Jicheng frunció el ceño. ¿Cómo es ella? La puerta del otro lado del coche se abrió justo después. Sui Chen, vestida con un chándal holgado, también bajó del coche. Su Alteza Imperial Sui Chen, bienvenida. El vicedirector se inclinó y besó su mano derecha en señal de reverencia. Los demás ignoraron a Sui Chen. En cambio, prestaban mucha atención a esa mujer. A partir de hoy, los molestaré a todos. En realidad, no era necesario hacer tanto alboroto. No vine a inspeccionar, vine a estudiar, dijo Sui Chen con una sonrisa ligera, indicando a todos que no necesitaban estar tan tensos. Vizcondesa Wei, ¿cuánto tiempo sin vernos? Se acercó y rozó las mejillas con Wei Jicheng. Sonrisa brillante pero sin calidez en los ojos. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, respondió Wei Jicheng con un tono muy frío. La desagrado en sus ojos también era muy evidente. Las auras de estas dos personas claramente chocaban, probablemente eran enemigas mortales. Xiao Ai, ¿quién es ella? Xuanyu observaba la escena discretamente. Le preguntó a Xiao Ai. Ni siquiera miró a Sui Chen, tratándola como un gato o un perro sin importancia. Sui Chen, sobrina de la emperatriz. Su padre es un príncipe. Es una princesa, explicó Xiao Ai. Así que este mundo seguía el sistema nobiliario extranjero, no el sistema nobiliario de la antigua China que Xuanyu conocía. Las hijas de príncipes y duques se denominan princesas, mientras que las hijas del emperador se llaman princesas reales. La familia real valora mucho la privacidad personal. Por la dignidad real, estos niños antes de obtener un rango formal, es decir, amiga, quizás pueda cooperar con esta princesa, pensó Xuanyu para sí misma, comenzando a calcular. Mientras reflexionaba, Susu, sin que ella lo notara, ya había llegado a su lado. ¿Eres Xuanyu?, preguntó la otra, con una mirada de interés, escudriñándola de arriba abajo. Esa mirada era profunda y sugerente. A Xuanyu no le gustaba, pero no lo demostró. Se inclinó y besó la mano derecha de Susu. Encantada de conocerte, excelencia Susu. Susu sonrió radiante y, con una mirada cargada de significado, giró la cabeza para lanzar una mirada de reojo a Sui Chen, quien también sonreía. Pero los ojos de Sui Chen estaban helados, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿La presa que te gusta olió mi mano? ¿Debería seducirla? Sui Chen la fulminó con una mirada de advertencia, indicándole que no se excediera. Wei Jicheng frunció el ceño al observar la interacción entre ambas, sin entender por qué estas dos de repente se habían interesado en Xuanyu. ¿Me conoces? Susu arqueó una ceja y preguntó con una sonrisa, con la mirada algo penetrante. El mundo exterior no conocía su identidad. Si esta persona la conocía, entonces sus intenciones no eran puras. No la conozco. Solo estaba imitando el gesto del subdirector. Si le causé alguna molestia, es mi culpa. Solo entonces Susu dejó de sospechar de ella por el momento. Como si llamara a un sirviente, le hizo una seña a Sui Chen. Esta se acercó con indiferencia. Xuanyu solo entonces, tardíamente, se dio cuenta de su presencia. Sus miradas se encontraron. La luz aguda en sus ojos era evidente. ¿No es esa la loca del hotel? Nos volvemos a ver. Soy Sui Chen, dijo, mostrando una sonrisa suave y cálida. Con gran caballerosidad, dio un paso adelante y realizó el saludo de mejilla con Xuanyu. En el momento en que sus mejillas se tocaron, la glándula de Xuanyu se calentó y su cuerpo se sintió débil.
Ella se quedó atónita. Cuando Sui Chen estaba a punto de retirarse, Xuanyu no pudo evitar agarrar su cuello y girarla hacia sí. El corazón de todos se detuvo en ese instante. Xuanyu, ¿qué haces? Wei Jicheng la reprendió. El personal de la escuela también se mostró alerta, con una actitud muy sugerente. Xuanyu ignoró a todos. Acercó la nariz al cuello de Sui Chen y olió suavemente. ¡Qué extraño! No tiene olor a feromonas alfa. Yo, al igual que el compañero Xia, soy beta, explicó Sui Chen con una leve sonrisa. Xuanyu la miró con desconfianza. Su rostro, fuera cual fuera la época o el mundo, era del más alto nivel. Ese rostro excepcional, incluso comparado con la buena genética de Wei Jicheng, palidecía un poco a su lado. ¿Cómo podía ser una beta común? Claramente se comportaba con decoro, era caballerosa y cortés. Pero Xuanyu aún sentía una fuerte sensación de extrañeza, como si la otra fuera una loca hipócrita. Si Sui Chen supiera que Xuanyu vio a través de su esencia de un vistazo, probablemente se sorprendería mucho. Como un monstruo con piel humana, excepto los pocos que la conocían, todos los demás la consideraban un caballero refinado. Xuanyu la observaba en secreto, y ella también observaba a Xuanyu. Descubrió que cuando esta persona la miraba, aparte de sorpresa y escrutinio, no mostraba otra emoción. Sin la vergüenza de huir después de una noche de pasión, ni la culpa de un ladrón. ¿Acaso no es que ni siquiera recuerda que la persona con quien tuvo relaciones soy yo? La sonrisa de Sui Chen se volvió retorcida. ¿Se conocen?, preguntó de repente el subdirector. Anteriormente en el hotel. Nos vimos una vez, se apresuró a aclarar Xuanyu. No es de extrañar que antes su excelencia Susu la hubiera asignado especialmente a ese dormitorio noble. Así que tenían este tipo de relación. Este noble seguramente quiere jugar un juego de amor con esta plebeya. En comparación con una beta marcada, es más conveniente. Después, cuando se vaya, puede deshacerse de ella fácilmente. Aunque Xuanyu es una bastarda, su rostro es realmente hermoso. Que haya llamado la atención de un pariente de su excelencia Susu es su bendición. Aunque al final no pueda casarse con la realeza, seguro que recibirá muchos beneficios. La explicación de Xuanyu también confirmó lo que Sui Chen pensaba. En cuanto a la compañera Sui Chen, puedes vivir con el compañero Xia y el vizconde Wei, ¿de acuerdo?, preguntó el subdirector con un tono adulador y humilde. Gracias. No quiero causar alboroto. Luego, el compañero Wei Jicheng y Xuanyu nos guiarán en la visita a la escuela. Por supuesto, Susu siempre planeaba actuar con discreción. Debido a la pompa demasiado ostentosa, ya se habían reunido muchos estudiantes en la puerta de la escuela para mirar. Todos especulaban sobre la identidad de estas dos. Entre ellos estaba Xiamian, quien sentía curiosidad por esos dos destacados. Alpha y, al mismo tiempo, envidiaba mucho que Xuanyu pudiera estar a su lado. Maldita sea. Solo un bastardo sin padre ni madre, ¿por qué merece tal honor? La escuela debe tener el cerebro aplastado por una puerta. Y encima la dejaron recibir a las personalidades importantes. Ni siquiera sabe quiénes son esos dos. Definitivamente no puede perder esta oportunidad. Tiene que llamar su atención. Pronto, Xiamian encuentra una oportunidad. Tan pronto como los directivos se retiran, ella corre hacia Wei Jichen. Jichen. Se lanza a los brazos de Wei Jichen, llamándola con voz melosa, y luego mira tímidamente a Susu y Sui Chen. Mostrando cierta timidez, se esconde rápidamente detrás de Wei Jichen, asomando medio rostro para mirar a los dos con curiosidad. Pregunta en voz baja, ¿quiénes son? Wei Jichen la abraza con posesividad. Apellido Su, piensa Xiamian con sorpresa. Ella no es como esa tonta de Xuanyu. Ella, que siempre ha querido ascender en la alta sociedad, conoce bien el sistema nobiliario. El apellido Su es la familia natal de la emperatriz. Susu debe ser la hija del príncipe Su, sobrina de la emperatriz. Sabe que el príncipe Su tiene una hija de su edad, pero nunca ha oído que tenga un hijo. ¿Y este Sui Chen, qué origen tiene? Hola, compañera Xiamian, soy Sui Chen. Soy pariente de su excelencia Susu. Sui Chen, notando su escrutinio, dice con naturalidad su falsa identidad. ¿Pariente? Eso es solo un sirviente. ¡Qué desperdicio de cara, con un estatus tan bajo! Xiamian la desprecia en su corazón y la elimina inmediatamente de su lista de contactos. Hola, su excelencia Susu. Es un placer conocerla. Ignorando deliberadamente a Sui Chen, saluda a Susu con una expresión inocente. Sus ojos húmedos como los de un cervatillo son muy seductores. Susu y Sui Chen se dan cuenta de inmediato. Es una zorra calculadora. Ambas miran a Wei Jichen con interés, divertidas de que tenga tan mal gusto. Fijarse en una mercancía tan baja. El desdén en sus ojos enfurece a Wei Jichen. Odia que menosprecien a su Mian Mian. Ella es la persona más importante en mi vida. Me salvó la vida cuando éramos pequeñas.
explica, dando a entender que es alguien muy importante para ella. Así que es el drama de salvar la vida y entregarse a cambio. Encantada de conocerte, Xiamian. Conoceros hará que la vida escolar sea sin duda muy emocionante. Susu muestra una sonrisa significativa. Originalmente, Suichen la había traído como escudo, y ella no estaba muy dispuesta. Como archienemiga de Wei Jichen, incluso respirar el mismo aire que ella le resultaba humillante. Pero ahora ha cambiado de opinión. El futuro será muy divertido. ¿Queréis visitar la escuela? Yo y Jichen os acompañaremos. Xiaoyu acaba de llegar a la escuela, no hace mucho. No me siento bien, así que no iré con vosotros. Compañera Xia, ¿puedes llevarme al dormitorio? Suichen insiste con una sonrisa. Pregunta cortésmente a Xuanyu, que está en silencio a un lado. Aunque ella da una sensación peligrosa, es mejor que ser asqueada por Wei Jichen y Xiamian presumiendo su amor. Xuanyu asiente sin dudar un poco y le dice a Susu con tono indiferente, hasta la próxima, su excelencia Susu. Tras decirlo, sin esperar a Suichen, camina primero hacia el dormitorio. Suichen asiente con una sonrisa suave a los tres y lo sigue. Wei Jichen y Susu se detestan mutuamente. Ella no quiere estar con ella en absoluto. Justo entonces suena el teléfono, y hace un gesto de contestar. Contesta la llamada y se va. Xiaoyu tiene un carácter un poco difícil, su excelencia Susu, no se lo tome a mal. Después de todo, ella no ha visto mucho mundo, dice Xiamian con actitud zorra. Susu no le hace caso, sino que pregunta. Compañera Xiamian, ¿cómo conociste a Wei Jichen? La conozco desde hace mucho, pero solo sé que tiene una luz de luna en su corazón. Pero nunca quiere contar la historia entre ustedes. Susu pregunta sonriendo, con una mirada como un anzuelo. Mirándola fijamente. Ser observada por un alfa de alta calidad hace que Xiamian se sienta entumecida y emocionada. Su vanidad queda enormemente satisfecha. Piensa con orgullo, ay, ¿por qué soy tan popular? Qué molesto. Pero ella no es Xuanyu, así que naturalmente no sabe la historia de su infancia. Incluso si lo supiera, no sería tan tonta como para contárselo a un alfa que está interesado en ella. No recuerdo. Tuve un accidente antes, mis recuerdos de la infancia son borrosos. De hecho, la primera vez que nos vimos. No reconocí a Jichen en absoluto. Por suerte, ella siempre se ha acordado de mí. Xiamian pone una expresión de preocupación y tristeza. Finalmente muestra una dulce sonrisa y dice con voz melosa, eres tan linda. Si yo fuera ella, también te recordaría. Ahora entiendo un poco por qué Wei Jichen no puede dejar de pensar en ti. Susurríe suavemente, con una mirada profunda, y comienza a coquetear abiertamente con ella. Wei Jichen no tiene ni idea de que ya le están poniendo los cuernos. Ella no quiere estar con Susu. Pero aún más no quiere que Xiamian esté a solas con otro alfa de alta calidad. Cuando termina la llamada y vuelve junto a ellos, nota que el ambiente es un poco extraño. Jichen, ¿terminaste la llamada? Vámonos. Primero llevemos a su excelencia Susu a su dormitorio. Xiamian la toma del brazo íntimamente y habla con dulzura. Su comportamiento no difiere del habitual. Su Jichen reprimió sus dudas, la abrazó y caminó adelante. Detrás, Suichen observó sus gestos íntimos. Esbozó una sonrisa, apostó que en menos de una semana. Xuanyu caminaba en silencio, pero preguntó a Xiao Ai si realmente era solo una beta. Poco después, Xiao Ai dijo impotente, fuera de los permisos, no se puede ver la información de esta persona. Xuanyu se quedó pasmada. Vaya, sin duda es otro maestro que ha descendido a entrenar. De repente, una mano fría tocó la glándula en el cuello de Xuanyu. ¿Qué haces? Tembló por completo, entrecerró los ojos y se giró para fulminar a Suichen. Compañera Xia, ¿tienes alguna queja de mí? Creo que no te gustó mucho. Si lo sabes, ¿para qué preguntas? ¡Qué descarada! Xuanyu estaba irritable. Es demasiado problema responder. Es la primera vez que alguien no me gusta, estoy un poco triste. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Puedo cambiarlo? Suichen puso una expresión triste y preguntó suavemente. Hablas demasiado. Cállate. Esa era la intención de Xuanyu. Le decía que se callara. Al regresar al dormitorio, Xuanyu señaló varias habitaciones. Esta es tu habitación, a mi lado está la mía, y allí la de su Jichen. Después de informar a Suichen sobre las habitaciones, corrió a la suya a toda velocidad, como si la persiguiera un fantasma. La puerta se cerró. Suichen, que había sido ignorada todo el camino, tenía un brillo peligroso en sus ojos. Una sonrisa malvada curvó sus labios. Realmente cambia de humor más rápido que pasar una página, pero en la cama era tan pegajosa. No importa, me gusta este contraste, es más divertido jugar. He sido monje durante más de 20 años, finalmente probé la carne. Una vez no es suficiente para Suichen. Ella era rencorosa, siempre recordaba que Xuanyu le había dado 100 yuanes para el taxi. Ahora que no me ha reconocido, es aún más interesante.
Así que, ¿cómo puedo devorar a su pequeño Omega otra vez sin ser descubierta? En la habitación, Xuanyu estaba a punto de encender la computadora cuando de repente el sonido de mensajes de texto explotó repetidamente. Frunció el ceño y cogió el teléfono. Al siguiente segundo, sus pupilas se contrajeron y todo su cuerpo tembló. Los mensajes multimedia que llegaban no eran otra cosa que fotos de ella misma de hace unos días. Fotos obscenas después de que la droga la forzara al celo. Se podía imaginar que si esas fotos caían en manos de los de abajo, moriría de la peor manera. Antes de que Xuanyu pudiera recuperar el aliento, la otra parte, al ver que no respondía, dejó caer la última bomba de tiempo. En el video, frente a su cuerpo desnudo, los dedos de un hombre sostenían suavemente su barbilla. Preguntó con voz ronca, ¿te gusta? Después de eso, venía una larga escena que hacía sonrojar. Con las mejillas encendidas, Xuanyu bloqueó rápidamente la pantalla. Tuvo que respirar profundamente para contener la ira. Cuando se calmó un poco, marcó rápidamente ese número. El usuario que ha llamado está apagado. Por favor, intente más tarde. Sonó una voz femenina mecánica. Casi no pudo evitar estrellar el teléfono contra la pared. Maldito bastardo. Xuanyu se arrepintió. Se arrepintió de haberle dado 100 yuanes a ese bastardo, y más aún de no haberse quedado para despedazarlo en persona. ¿Qué demonios quiere esa persona? Enviar el video como amenaza a propósito, pero luego apagar el teléfono. ¿Quiere verme desesperada? Xiao Ai, ¿puedes averiguar la identidad de esa persona? Preguntó Xuanyu con el ceño fruncido. Lo siento, señor mensajero del inframundo. Fuera de los permisos, no se puede saber. Xiao Ai, inútil, dijo de nuevo con cara de llanto. Otro maestro más. ¿Acaso tengo alguna rencilla con esos maestros? ¿Por qué siempre me topo con lunáticos? Xuanyu quería maldecir. De repente entrecerró los ojos y comenzó a pensar, ¿es posible que la persona que me envió los mensajes sea Suichen? Abrió rápidamente la puerta y salió. Afuera, Suichen, con un delantal con forma de corazón, estaba ocupada frente a la encimera. Su teléfono reproducía música animada, su cuerpo se balanceaba suavemente al ritmo. Al ver a Xuanyu salir, la saludó con una sonrisa radiante. Compañera Xia, estoy preparando el almuerzo. Soy buena cocinera, tiene suerte. Xuanyu, con cara fría, se acercó y sin decir palabra le arrebató el teléfono para revisarlo. El teléfono estaba limpio. No había nada obsceno, pero no bajó la guardia. Luego, hacia Suichen, que ponía cara de inocente, comenzó a cachearla. Compañera Xia, ¡ay! No te me acerques tanto. Xuanyu no le hizo caso y levantó la mano para registrar el bolsillo del pecho. No encontró nada más, sino que sintió músculos bajo su mano. Era el gran pectoral que tanto le gustaba. Jeje. Su rostro se sonrojó ligeramente y rápidamente desvió la mirada. Frunciendo ligeramente el ceño, continuó buscando hacia abajo y pronto llegó al bolsillo del pantalón. No tuvo ninguna cortesía. Metió la mano y comenzó a buscar sin reservas. Suichen soltó un gemido ahogado y su rostro se sonrojó de repente. Xuanyu también reaccionó tardíamente. Retiró la mano de inmediato. No soy una pervertida. Lo siento, fuiste tú quien siguió tocándome, explicó Suichen sonrojándose con timidez. Su apariencia inocente no parecía tener nada que ver con la pervertida que enviaba mensajes. La voz también era muy diferente. La voz del hombre en el video era grave y ronca, como un subwoofer, pero la voz de Suichen era ligeramente ronca, pero de una manera muy limpia, que encajaba completamente con su imagen pública. ¿Acaso realmente se había equivocado? Los ojos de Xuanyu estaban llenos de confusión. ¿Buscas algo?, preguntó Suichen parpadeando con duda. Preguntó con una voz suave. Nada, fui yo quien fue imprudente. Lo siento. Aunque Xuanyu sospechaba que ella era la pervertida, al final no tenía pruebas. Finalmente, solo pudo disculparse. No importa. Descansa un rato. El almuerzo estará listo pronto. Suichen pareció creer sus palabras y mostró una sonrisa radiante. Luego continuó ocupándose. Xuanyu acababa de sobrepasarse con ella, así que no podía mostrarse malhumorada. Solo pudo asentir con rigidez y dirigirse a la sala de estar. Detrás de ella, Suichen observó su espalda, una sonrisa profunda se deslizó por la comisura de sus labios. Sus seductores ojos de fénix echaron un vistazo furtivo a la sartén en la encimera de la cocina. Xuanyu probablemente nunca soñaría que ella había tirado el preservativo en la sartén. Sentada en el sofá, observó fijamente al hombre ocupado en la cocina. Su ceño fruncido era tan profundo que podría atrapar moscas. El hombre era más hermoso que un alfa, y parecía más noble que Susui Wei Lichen, pero sus acciones no tenían nada que ver con un alfa. Los alfes se tienen en alta estima, incluso los más inferiores. No están dispuestos a cocinar, y mucho menos otras variedades. ¿Acaso era realmente una mutante? Solo un capricho de Susu. Xuanyu no pensó más en ello.
Lo principal ahora era vengarse del padre y el hijo de abajo. Le pidió a Xiao Ai que organizara las pruebas de evasión fiscal del padre y el hijo de abajo y las denunció de forma anónima directamente al correo privado de Wei Zheng. Sabía que Wei Zheng les tenía rencor al padre y al hijo de abajo. Como ella imaginó, Wei Zheng no se quedó de brazos cruzados. Cuando la de abajo se enteró de que su padre había sido arrestado, lloró desconsoladamente. Susu la abrazó mientras ella se deshacía en lágrimas. Deja de llorar, Mian Mian. En el peor de los casos, incluso si tu padre realmente evadió impuestos. Con tu relación con Wei Lichen, seguramente no te dejará morir. Por supuesto, si realmente se queda de brazos cruzados. Podría ser que el abogado no quiera salvarlo. Aunque las palabras de Susu parecían consolarla, en realidad estaban sembrando discordia entre ambas. No es posible. Jichen no me haría esto. La de abajo pareció perder su centro. Y se arrojó en sus brazos sollozando ruidosamente. Unos 10 minutos después, Wei Jichen entró a la habitación con el corazón inquieto. Lo primero que vio fueron a Susu y a la de abajo abrazadas de manera ambigua. Enojada, liberó su feromona, advirtiéndole a Susu que no tocara a su omega. El aroma del vodka en el aire se extendió por todas partes. Susu, sin quedarse atrás, también liberó su feromona. Era un aroma a tabaco y menta, refrescante pero muy dominante. Ambas eran alfes de alta calidad. Ninguna era más débil que la otra. En la confrontación de feromonas, ninguna podía superar a la otra. Sin embargo, como omega común, la de abajo no pudo soportar el fuerte aroma de esas dos feromonas dominantes. Dio un grito y cayó al suelo. Su propia feromona también se descontroló y se dispersó. Al ver esto, Wei Jichen tuvo que retirar su feromona. Sin decir más, la tomó en brazos y se fue rápidamente a su habitación. Xuan Yu normalmente no se veía afectada por las feromonas, pero no sabía si era por la marca temporal o por la inyección del medicamento vikingo. Que su situación actual tampoco era optimista. Regresó a su habitación y, acto seguido, rodó los ojos y se desmayó por completo. Después de que los tres se fueran, la sala de estar también sufrió cambios drásticos. Quien más se vio afectada por las feromonas resultó ser Su Yichen en la cocina. Como alfa de alta calidad, las feromonas de Wei Jichen y Susu naturalmente no la afectaban. Lo que la hacía sufrir era que, debido a la influencia de ambas, la feromona de la de abajo se había descontrolado y se había dispersado. Su cuerpo no podía soportar ninguna feromona que no fuera la de Xuan Yu. Angustiada, abrió la puerta de la habitación de Xuan Yu y la abrazó con fuerza, aspirando con avidez su feromona mientras estaba inconsciente. Poco después, su cuerpo se recuperó gradualmente. Para saber por qué solo podía tener contacto con Xuan Yu, Su Yichen hizo que examinaran en secreto el cuerpo de Xuan Yu. Inesperadamente, descubrió que su compatibilidad era del 100%. Entre alfes y omegas, existe la teoría de las almas gemelas predestinadas. Se atraen mutuamente, y una vez que se encuentran, ni la vida ni la muerte pueden separarlas. Es una leyenda romántica y muy cruel. Su Yichen pensó que su enfermedad podría tener cura, pero nunca imaginó que el médico le diría una noticia aún peor: debido al daño en su glándula, la vida de Xuan Yu solo sería de 10 años. A menos que pudiera tener un segundo desarrollo y su cuerpo volviera a la normalidad. Cuando Xuan Yu despertó de nuevo, Su Yichen ya se había ido. De repente, sonó el timbre de un teléfono. Xuan Yu tomó el teléfono de la mesita de noche. No esperaba que fuera ese maldito pervertido quien enviara el mensaje. Esta noche a las 6, ve a la habitación donde tuvimos relaciones, recuerda ser puntual. Si no quieres que tus fotos y videos íntimos se esparzan por todas partes. El rostro de Xuan Yu se oscureció al instante. No pudo evitar maldecir: ¿qué demonios quiere? Por la noche, cuando llegó jadeando. Al llegar al destino, levantó la mano para mirar la hora, ya eran casi las 6:30. ¿Acaso ese imbécil publicará sus fotos en internet solo porque llegó tarde? Xuan Yu se apresuró a tocar la puerta. Pero la otra persona parecía estar esperando agazapada. En el momento en que ella levantó la mano, abrió la puerta y la arrastró rápidamente hacia adentro. Al siguiente segundo, Xuan Yu fue presionada contra la pared por la otra persona, frente a ella la pared fría. Detrás, el cálido cuerpo del otro. Llegaste tarde, dijo una fría voz masculina con un tono ronco. Sonó junto a su oído. El otro mordisqueaba su lóbulo, como acariciándola cerca del oído. Pero la fuerza creciente parecía un castigo disfrazado. Toda la habitación estaba llena del olor a feromonas sangrientas, un aroma escalofriante y nauseabundo. Pero Xuan Yu había sido marcada por él. Feromonas tan intensas solo harían que su cuerpo comenzara a anhelar sin control. Malditas feromonas. Maldito abo. Xuan Yu no podía hacer nada ante la reacción incontrolable de su cuerpo. Ella no tenía intención de someterse a él, pero debido a esta maldita configuración, no podía evitar querer depender de él.
Todos los planes de batalla que había pensado antes de venir se convirtieron en un desastre en su mente debido a esta maldita reacción de feromonas. Incluso empezó a esperar vagamente que el hombre la castigara por su tardanza. El hombre parecía no querer que ella viera su rostro. Pero en ese momento ya era la mañana siguiente, y solo quedaba a ella en la habitación. Xuan Yu maldijo en voz baja. Salió sola y regresó a la escuela. Al llegar al dormitorio, se topó con Sui Chen y Xiamian intimando. Y como era de esperar, fue descubierta por Wei Ji-cheng, quien ahora estaba agotada física y mentalmente por haber ido a casa a manejar el asunto del padre de Xiamian. Consoló a Xiamian con unas palabras, pero nunca imaginó que Xiamian le pidiera directamente la ruptura en ese momento. Ahora tenía una mejor opción. Con Sui Chen presente, ya no tenía que elegir solo a Wei Ji-cheng. Sin embargo, Wei Ji-cheng, debido a esa ruptura, vivía aturdida todos los días. Y tenía pesadillas de vez en cuando. Al menos, cuando se encontraba con Xuan Yu, siempre confundía su figura con la de su amor de la infancia. Envió a alguien a investigar los antecedentes familiares de los Xia, y finalmente supo que Xiamian era su amor de la infancia, lo que hizo su estado de ánimo aún más complicado. Y lo que ella no sabía era que Sui Chen ya había notado esto, y había manipulado en secreto, falsificando los datos de la familia Xia. Si Wei Ji-cheng hubiera investigado antes, sin duda habría notado las anomalías. Pero había sido engañada por Xiamian durante tanto tiempo, que ahora que lo recordaba, pensó que era el final. Wei Ji-chen no pudo encontrar a Xiamian, solo supo por amigos que ella estaba con Sui Chen. Con el corazón hecho cenizas, fue a un bar a beber. Pero inesperadamente se topó con Xuan Yu y Sui Chen en Ababa. El aire estaba lleno de un olor floral loco y desagradable, muy similar al aroma de Mian Mian. Pero solo un omega de máxima calidad podría poseerlo. Esto la llenó de incredulidad. ¿Acaso estas eran las feromonas que emanaba Xuan Yu? Aunque quería confirmarlo, no podía acercarse debido a las feromonas de máxima calidad del otro. Wei Ji-cheng finalmente renunció a la oportunidad que tenía tan cerca. Y se fue del bar en silencio con resentimiento. Xuan Yu no sabía los sentimientos de Wei Ji-cheng, pero podía saber por la retroalimentación de la furia de Xiao Ai. Especialmente que Wei Ji-cheng ya casi estaba obsesionada con ella. Ahora el valor de la furia solo quedaba en un 40%, pero últimamente había algo que la molestaba aún más. Había estado siendo torturada por ese hombre desconocido durante varios días, cada vez la obligaba a ponerse una venda en los ojos, sin posibilidad de saber la identidad del otro. Por suerte, cada vez que despertaba, recibía mensajes de Sui Chen, especialmente enviándole fotos sensuales. Sobre todo los pectorales grandes que le gustaban, jeje. Durante el tiempo que compartió dormitorio con Sui Chen la cuidó con gran atención, siempre a su lado, ablandando su corazón. Pero aún no había olvidado su venganza contra la familia de Xiamian. Los padres de Xiamian también la invitaron a visitarlos, y Xuan Yu planeaba darles un gran regalo. Usó a Yan Lan, la madre de Xiamian, porque era una beta común que a menudo sufría abusos de Xia Beiying. Y Xiamian, debido a su propia identidad de omega común, despreciaba a su madre por no haber dado a luz a un omega de máxima calidad, por lo que nunca le había dado buen trato a Yan Lan. Aunque Xia Beiying tenía éxito en su carrera y amigos y familiares decían que la envidiaban, solo ella sabía que esto era claramente una jaula que la mantenía encerrada. Xuan Yu le mostró fotos de la infidelidad de Xia Beiying, mantenía a un omega de alta calidad. Y desde hace 7 años se habían convertido en amantes. Yan Lan no sabía nada de esto, y al ver las fotos quedó desconsolada. Desde entonces sintió odio hacia Xiamian y su padre. Prometió ayudar a Xuan Yu cuando lo necesitara. Xuan Yu se fue satisfecha. Al despertar al día siguiente en el dormitorio, para su sorpresa, Wei Ji-chen corrió nerviosamente hacia ella, gritando su nombre. Sin embargo, cuando aún estaba a cierta distancia, Wei Ji-chen se detuvo bruscamente, con los ojos llenos de incredulidad. Podía ver claramente la glándula de Xuan Yu, además de las claras marcas de mordedura. También había una cicatriz impactante. Su corazón sintió un dolor agudo. Wei Ji-chen se agarró el pecho y se arrodilló frente a Xuan Yu. Xiamian le había dicho que su glándula no tenía cicatrices, porque se había sometido a una cirugía de eliminación de cicatrices. Ella lo había creído, pero ahora, ¿quién le diría? ¿Por qué aparecía una cicatriz en la glándula de Xuan Yu? La verdad estaba ante sus ojos, no podía evitar pensar en ello. Si Xuan Yu realmente fue su amor platónico de la infancia, en un instante Wei Ji-chen sintió que el cielo se derrumbaba. Antes de que ella conociera a Xuan Yu, ya había oído a Xiamian hablar de este primo. Aunque su origen era lamentable, su carácter no era bueno. Parecía vago como una sanguijuela, todo el día sin hacer nada productivo, solo pensando en llegar a la cima de un salto. La primera vez que se vieron, Xuan Yu estaba muy emocionada,
y ella confundió esa emoción con malas intenciones. La pequeña Yu tenía el rostro pálido. Y sollozando llamó su nombre. ¿Qué pasa?, preguntó Xuanyu, volviéndose con impaciencia. El corazón de Wei Yichen se llenó de amargura. No sabía cómo empezar a hablar, ni con qué cara podía hacerlo. Xuanyu no tenía intención de entender su mundo interior. Iba a irse directamente. No te vayas. Te lo ruego. La sensación de pánico en su corazón era cada vez más fuerte. Wei Yichen se levantó apresuradamente para agarrar su mano, pero ella la apartó con desprecio. Si tienes algo que decir, dilo rápido. No me toques, no sea que tu novio vuelva a pensar que te estoy seduciendo. Esa ironía y frialdad en sus palabras hicieron que el corazón de Wei Yichen cayera en un abismo sin fondo. ¿Tu glándula ha resultado dañada?, preguntó Wei Yichen con voz ronca y amargura en el corazón. ¿Estás ciego? ¿No lo ves? Xuanyu soltó una risa burlona y replicó. Sí, ella estaba ciega. Si no, ¿por qué habría confundido a Xiaomian con ella? Wei Yichen sintió que su corazón estaba muerto. Con los ojos enrojecidos, preguntó con voz ronca, «Eres un omega, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres decir, Wei Yichen? ¿Quieres preguntarme si en realidad te conozco? ¿Quieres preguntarme si te salvé?» Xuanyu la interrumpió con impaciencia y preguntó a su vez, ¿crees que el pasado sigue siendo importante? ¿Acaso no te he dado una explicación? Dijiste que amabas a Xiaomian, que nadie más podría interponerse en su relación. Entonces, por favor, sigue siendo fiel a ese amor. No me hagas sentir más asco y desprecio hacia ti. Xuanyu la miró, con el rostro pálido y sin color. Y esbozó una sonrisa encantadora pero gélida como el hielo. No. No es así, pequeña Yu. Wei Yichen negó con los ojos enrojecidos. Quería explicarse, pero no tenía cómo hacerlo. Todo era culpa suya, ¿no? ¿Acaso debía rendirse y dejarla ir? No. No podía soltarla. Quería compensar sus errores. Wei Yichen. ¿Has oído alguna vez una frase? Xuanyu preguntó con frialdad, adivinando lo que iba a decir. La otra, desconcertada, se quedó mirándola. En la sonrisa encantadora de Xuanyu se asomó una fuerza cortante. El amor que llega tarde es más despreciable que la hierba, ¿entiendes? Dicho esto, sin hacer más caso a Wei Yichen, salió directamente de la residencia. Fue al parque de atracciones para despejarse, pero no esperaba encontrarse con Suichen. Pero la cosa no pintaba bien. Justo antes, en el parque, un omega de baja calidad había entrado en celo sin control, contagiando su feromona a Suichen. Cuando ésta salió del baño, Xuanyu ya la esperaba en la puerta. Se miraron desde la distancia, ninguna tomó la iniciativa de hablar. Finalmente, Xuanyu cedió primero. Suspiró levemente, se acercó y le tendió el agua tibia que llevaba en la mano. «Quizás ahora necesites un abrazo de amor», preguntó con una sonrisa fingiendo un tono despreocupado. A la otra se le contrajeron las pupilas y de repente la abrazó con fuerza. Suichen tenía mucha fuerza, tanto que Xuanyu casi no podía respirar, pero no dijo nada. La consoló dándole palmaditas en el hombro. Antes de salir, Xuanyu había ido a la farmacia a comprarle algunas medicinas y también un eliminador de olor de feromonas para eliminar el rastro de feromonas que había en ella. Tenía dudas en el corazón, pero no pensaba preguntar. Podía llamarse a sí misma autoengaño. Pero no quería arruinar esa amistad. Algunas palabras, una vez dichas, harían que ella y Suichen ya no pudieran convivir con tanta naturalidad como ahora. Sabía muy bien que los secretos que cargaba Suichen no eran algo que ella pudiera soportar. Suichen abrazaba a Xuanyu con fuerza. Debido al eliminador de feromonas, ya no podía oler el ligero aroma a loto de madera que emanaba de ella. Eso la inquietaba mucho. Sus ojos sombríos se fijaron en la nuca de Xuanyu, y su nuez subió y bajó. Casi no podía contenerse. Bebe un poco de agua caliente. Esto es para el estómago. Si lo tomas, te sentirás mejor. Xuanyu le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Su voz fría estaba llena de una profunda preocupación. Fue precisamente esa frase la que hizo que Suichen reprimiera con fuerza el impulso de usar sus feromonas para obligarla. Era la primera vez que aprendía a contenerse. Luego, Suichen tomó la mano de Xuanyu y subieron juntas a la noria. La noria comenzó a girar lentamente y ella también empezó a hablar despacio. En realidad, no me gustan los parques de atracciones. Debido a un golpe de estado, una vez, en un parque de atracciones, fui secuestrada por quien era mi madrastra, en quien más confiaba. Quizás ya lo hayas adivinado, no soy una beta. Mi identidad no es la de un pariente de la familia Su, sino la del príncipe heredero de este país. Xuanyu parpadeó. Sus ojos estaban llenos de conmoción. Ciertamente había adivinado que Suichen era un alfa, pero no esperaba que ella fuera la princesa heredera. Suichen lentamente le contó lo sucedido aquel año, cuando ella tenía 5 años. Su abuelo imperial falleció, y la hermana mayor de su padre inició un golpe de estado para arrebatarle el trono.
El clan Wei era partidario del príncipe heredero y siempre había ayudado a su padre, para evitar que la desgracia recayera sobre su familia. Ella se vio obligada a enviar al joven Wei Yichen al extranjero, pero los rebeldes, con su ambición desmedida, al final lo encontraron. Ayudó a su padre a obtener la victoria y ascender al trono como rey. Pero él no tuvo tanta suerte. Fue torturado despiadadamente por los secuestradores y su nodriza durante todo un mes antes de ser rescatado. Fue a partir de entonces que desarrolló fobia a los Omega. No solo rechazaba las feromonas de los Omega, sino que éstas la volvían loca. En los momentos más graves de su enfermedad, ni siquiera su propia madre podía acercarse a ella. Con solo ver a un Omega se descontrolaba. Esto era un escándalo mortal para la familia real. Para salvaguardar la reputación de la corte, su padre se vio obligado a declarar públicamente que ella era frágil y enfermiza. A partir de entonces, ella vivió en el anonimato, adoptando la identidad de Suichen y siendo criada en la casa de Susu. Envidio mucho a Wei Yichen, porque tiene tu compañía a su lado. La voz de Suichen era grave y apagada, muy ronca, como si estuviera llorando. ¿Envidias? Xuanyu esbozó una sonrisa amarga. Lástima que el mayor arrepentimiento del dueño original haya sido salvar a Wei Yichen aquel año. Si yo fuera ella, nunca te olvidaría. No, simplemente nunca te habría dejado alejarte de mi lado. Te habría protegido sin duda. Suichen levantó la mirada hacia ella y dijo con firmeza. Te acercaste a mí porque soy un Omega que no libera feromonas, ¿verdad? Xuanyu no tomó en serio sus palabras y, en cambio, preguntó su propia duda. Desde el momento en que ella insistió en venir a la noria. Ya lo había adivinado, Suichen no la dejaría ir fácilmente. Fuiste tú quien chocó contra mí primero, ¿no es así? Suichen dijo con una sonrisa que escondía un significado profundo. Xuanyu no pudo rebatir eso. Fue ella quien irrumpió en su habitación. Y fue ella quien, por el calor inducido por la medicina, suplicó activamente que la poseyera. Podía pasar por alto la amenaza de volver a tener relaciones sexuales, considerarlo como un asunto saldado. Sí, Xuanyu ya lo sabía, Suichen era ese maldito pervertido. Entonces, ¿qué es lo que quieres obtener de mí? Preguntó con rostro inexpresivo. Nuestra compatibilidad es del 100%. Eres la única en este mundo a quien no rechazo. Quiero marcarte. Solo así podré recuperar la normalidad y arrebatar el estatus que me pertenece ahora. Suichen suplicó con urgencia. Xuanyu la miró sin expresión, pero en su interior sentía decepción. Así que Suichen se aferraba a ella. Porque le era útil, no porque le gustara. Siento mucho su situación, princesa heredera, pero lamento no poder ayudarla en nada. Mi glándula ya está dañada. Si intenta marcarme por la fuerza, moriré, como si estuviera enfadada. Xuanyu negó con la cabeza y dijo con tono frío. No planeo marcarte a la fuerza. Tengo una manera de tratar tu glándula, de hacer que se desarrolle por segunda vez, explicó Suichen con urgencia. Disculpa, pero nunca pensé en tratarla. ¿Por qué? Sabes bien que si continúas así a largo plazo, tu esperanza de vida. No me importa. Este mundo no tiene ningún vínculo que me retenga. Xuanyu negó con la cabeza, sin alegría ni tristeza en sus ojos, sin ningún apego a este mundo. Sus palabras hicieron que el corazón de Suichen doliera profundamente. Quería preguntarle, ¿y yo qué? ¿No dijiste que éramos amigos? Somos amigos, pero solo somos amigos. Como si hubiera adivinado lo que pensaba, Xuanyu soltó una risa fría y la corrigió. ¿Solo amigos? La sonrisa de Suichen se volvió hiriente. Entonces no estás dispuesta, ¿verdad? Sí, no lo estoy. Xuanyu respondió con indiferencia, sin ninguna vacilación. Suichen soltó una risa escalofriante. La noria llegó a su punto más alto, y el cielo nocturno se iluminó con hermosos fuegos artificiales. En la luz parpadeante e incierta, la sonrisa de Suichen era seductora y fantasmal. Pero es que no puedo vivir sin ti. ¿Qué puedo hacer? Al caer sus palabras, las feromonas con un abrumador olor a sangre la envolvieron. Poco después, la puerta de la noria se abrió. Suichen salió cargando a una Xuanyu que había perdido el conocimiento. Suichen llevó a Xuanyu al palacio imperial. Limpió su cuerpo y luego la depositó en la cama. Unos grilletes negros se ajustaron al tobillo blanco como la nieve de Xuanyu. El negro y el blanco formaban el contraste más vívido. Cuando Xuanyu despertó, sin dudarlo levantó la mano y abofeteó a Suichen con fuerza. La cabeza de Suichen fue golpeada hacia un lado, y el aire pareció congelarse en ese instante. La Suichen de antes del comienzo de su vida. Por ser una alfa de cualidad suprema, había sido el centro de todo el cariño desde la infancia. Incluso su padre, un alfa de alta calidad. Solo pudo ser nombrado príncipe heredero gracias a que ella era una alfa de cualidad suprema. La Suichen después del comienzo de su vida. Debido a la culpa de sus padres, se volvieron cada vez más complacientes con ella, hasta el punto de que, incluso después de que ella destruyera la glándula de un alfa de alta calidad de la gran nobleza, no la reprendieron. Al contrario,
para mantenerla alejada de los problemas. La enviaron a protegerse en el territorio de Wei Yicheng, excepto por la época en que fue torturada en un secuestro cuando era niña. A nadie más se le permitía tocarle un solo cabello, si perdía un pelo, ya se preocupaban profundamente. La bofetada de Xuanyu ya era un crimen de alta traición que merecía la decapitación inmediata. ¿Te duele la mano? Te la soplo. Sui Chen guardó silencio durante mucho tiempo, pero al final se contuvo. Continuó adulando con la cara hinchada por el golpe. Fuera. Xuanyu, con el rostro frío, lo empujó. Al levantar la manta y ver su propio cuerpo, como si hubiera sido mordido ferozmente por un perro, sintió otra oleada de irritación. Miró con enfado al silencioso Sui Chen y se disponía a levantarse de la cama cuando sonaron unos tintineos. Sus pupilas se dilataron. Incrédula, bajó la vista. Vaya, vaya. En su tobillo derecho, llevaba un grillete hecho del cuero más suave. No te lastimará la pierna, dijo Sui Chen, mostrando una sonrisa dulce mientras explicaba su obra. Entonces, ¿tengo que daros las gracias? Quítamelo. Xuanyu, pálido de ira, soltó una risa fría. El otro, como un niño culpable, dijo, te haré feliz, con un leve dolor en el corazón. Xuanyu se frotó las sienes y preguntó con voz ronca, ¿a eso le llamas felicidad, a tenerme encerrado? Sui Chen, eres terriblemente egoísta. ¿Qué te hace pensar que lo que tú das es lo que yo quiero? No digas que lo haces por mi bien. Al final, solo estás usando a mi padre. Un destello de culpa cruzó los ojos de Sui Chen. No pudo rebatir sus palabras. Incluso si hiciera lo que dices, ¿puedes garantizar que mi glándula se desarrollará por segunda vez? ¿Y si no es así? ¿Estás seguro de poner todas tus esperanzas en mí? La expresión del otro se torció mientras decía, tiene que funcionar. Pase lo que pase, no dejaré que mueras. Su rostro estaba muy alterado, como si no pudiera aceptar en absoluto la posibilidad del fracaso. Con solo pensar en que Xuanyu pudiera morir, el corazón de Sui Chen se contraía de dolor, incluso frente a los secuestradores. No había mostrado esa cobardía, pero en ese momento se rebeló por completo. ¿Y si falla? Preguntó. Xuanyu, mirándolo fijamente. Entonces moriré contigo, respondió Sui Chen con mirada firme. Y sin miedo. ¿Tomaba la muerte con demasiada ligereza, o acaso eran solo promesas grandilocuentes? Cansado de corazón, Xuanyu no tuvo fuerzas para rebatir. En el fondo, no creía en las palabras de Sui Chen. En los siguientes días, sabiendo que no podía escapar, Xuanyu solo pudo resistirse con una huelga de hambre contra Sui Chen. Y ocurrió lo peor. Sui Chen había planeado usar sus propias feromonas para nutrir constantemente la glándula de Xuanyu y lograr su segundo desarrollo. Pero las feromonas, demasiado dominantes, produjeron el efecto contrario, haciendo que la salud de Xuanyu empeorara cada vez más. En ese momento, el médico propuso una solución, que el príncipe heredero marcara directamente a Xuanyu. Una vez completada la marca, usaría hipnosis para sellar la memoria del príncipe heredero. Si olvidaba a Xuanyu, el problema del príncipe heredero se resolvería. Este método era, sin duda, bastante deshonesto. Sacrificaban a Xuanyu solo a él. Xuanyu ni siquiera podía soportar las feromonas que él liberaba, y mucho menos una marca permanente. Una vez marcado, Xuanyu moriría. Y como pareja predestinada, después de la marca, Sui Chen también moriría gradualmente. Por la muerte de su compañero. Pero si los recuerdos de Xuanyu desaparecían, todos los problemas de Sui Chen podrían resolverse. Aunque no podría marcar a otro Omega, aún podría casarse y tener hijos, y el problema de la sucesión al trono se solucionaría, permitiéndole heredar el trono. Su esperanza de vida ya era solo de 10 años. De todas formas iba a morir, bien podía aprovecharlo. El médico se endureció y dijo, Su Majestad solo tiene a Su Alteza como hijo, la familia real no tiene descendencia. Este método, aunque carente de moral, es la única forma de preservar la sangre real. Sui Chen mostró una sonrisa amarga. No sabía si debía hacerlo. El deseo de su vida era recuperar con dignidad todo lo que le pertenecía y ser un rey más destacado que su padre. Con tal de lograr su objetivo, estaba dispuesto a usar cualquier medio. Pero si su éxito se basaba en sacrificar a Xuanyu, con solo pensar en Xuanyu, débil y tosiendo sangre, su trastorno de ira lo llevaba a desear destruir el mundo entero. En los dos platillos de la balanza, uno sostenía el trono y el otro hacia Xuanyu. No sabía hacia dónde se inclinaba la balanza en su corazón. Pero la condición para abandonar este mundo era cumplir el deseo del cuerpo original y eliminar su resentimiento. Aunque sentía apego por Sui Chen, no tenía otra opción. Pasada aproximadamente media hora, Sui Chen abrió la puerta del dormitorio. Yu, ¿estás despierto? ¿Todavía te sientes mal? Sonrió con esfuerzo mientras se acercaba a Xuanyu, evitando su mirada tanto como podía.
En ese momento, no tenía el valor de mirarlo a los ojos. ¿Qué dijo el médico? La respiración de Xuan Yu era apenas un hilo, y dijo, es la opresión en tu corazón lo que te hace vomitar sangre. Supongo que te enfadé. Lo siento. Sui Chen sonrió con vergüenza y optó por una mentira piadosa. Simplemente no podía decirle la verdad de que solo le quedaban 10 años de vida, mucho menos pedirle con descaro que le diera esos 10 años para ayudarlo a cumplir su deseo. Xuan Yu movió sus pies. Al descubrir que los grilletes en sus pies habían sido liberados, suspiró aliviado. La próxima vez que me encadenes, te vomitaré sangre para que lo veas, amenazó con una sonrisa ligera. No me atreveré, nunca más me atreveré. A Sui Chen se le aguaron los ojos y adoptó una expresión de profundo arrepentimiento. Tengo algo de sueño y un poco de frío. Abrázame mientras duermo. Xuan Yu tomó suavemente su mano, usando su tono habitual, pero como su voz era demasiado baja, de alguna manera adquirió un toque de coquetería. Sui Chen asintió obedientemente, y lágrimas ardientes resbalaron silenciosamente por sus mejillas. En ese momento, su corazón tomó una decisión. Comparado con la vida, el trono que había anhelado durante tantos años no tenía importancia. No podía vivir sin él. Quería que viviera sano, aunque fueran solo 10 años. Sui Chen ya no encerró a Xuan Yu, pero su cuerpo era muy frágil. Con solo dar 2 pasos ya jadeaba, y su recuperación era muy lenta. Después del almuerzo, ayudó a Xuan Yu a pasear por el jardín y, de paso, sacar al perro. Xuan Yu se recostó perezosamente en el respaldo de la silla, con una leve sonrisa en los labios. Su teléfono apareció en su mano y lo desbloqueó con poder mágico. Marcó rápidamente el número de Wei Jichen. Hola, soy Wei Jichen. La voz cansada del hombre sonó al otro lado de la línea. Soy yo. ¿Xia Xuan Yu? ¿Xiao Yu? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Te he estado buscando como loco. Al oír la voz de Xuan Yu, Wei Jichen preguntó emocionado. Había estado desaparecido 1 mes y medio entero. Wei Jichen sabía que era cosa de Sui Chen, pero no podía hacer nada al respecto. Estoy en la capital. Escucha. Sui Chen quiere matarme. Tengo que huir. Ahora mismo, la única persona que puede ayudarme eres tú. En una semana, ven a buscarme en persona a la Plaza Tana. Xuan Yu dijo rápido y colgó. Escondió el teléfono y, como si nada, miró hacia el césped. Allí, Sui Chen, sudando a mares, le saludó con la mano y él sonrió ligeramente. Aprovechando que la atención de Sui Chen volvió al perro, Xuan Yu usó el teléfono de nuevo para enviar un mensaje a Yan Lan, ordenándole que comenzara el plan. No había pasado mucho tiempo desde que ocultó el teléfono con poder mágico cuando Sui Chen regresó con el perro atado. No se sabía de quién había heredado el carácter ese perro. Ni siquiera se sabía si paseaba al perro o el perro lo paseaba a él. No era de extrañar que se enfadara. Lanzó el frisbee. Pero el perro ni siquiera fue a buscarlo, movió la cola y sacó la lengua, mirándolo fijamente. Insistió en que él mismo lo recogiera. Y entonces el perro ladraba y corría detrás de él. Los perros se parecen a sus dueños. No seas tan travieso. Xuan Yu sonrió y bromeó. Yu, ¿te estás metiendo conmigo otra vez? Sui Chen hizo un puchero con aspecto lastimero y se sentó a su lado, apoyando suavemente la cabeza en su hombro. Miró al cielo del futuro. Una brisa pasó, y él olió ligeramente la fragancia de magnolia de Xuan Yu. Dijo con emoción. Qué bien sería si toda la vida fuera así. ¿Toda la vida? Xuan Yu levantó lentamente la mirada hacia el cielo. En su mente apareció la imagen de Feng Yan, a quien casi había olvidado. Al final, todo no era más que un sueño. Negó con la cabeza y dejó de pensar. De repente, Sui Chen lo abrazó. Con voz ronca, dijo, quiero que entiendas que, de ahora en adelante, seremos una familia. Puedes confiar en mí. Xuan Yu solo sonrió con desdén, sin tomar en serio sus palabras. Sin notar su desdén, Sui Chen respiró hondo y, de repente, se arrodilló sobre una rodilla. No me digas que vas a proponerme matrimonio. Xuan Yu conocía demasiado bien ese gesto. Después de todo, en su vida anterior, Feng Yan se arrodillaba una vez al mes. No. Balbuceando, Sui Chen bajó la cabeza para sacar el anillo, pero, por los nervios, se le cayó al suelo. De repente, el perro salió disparado, atrapó el anillo y echó a correr a toda velocidad. Lo inesperado de la escena dejó a Sui Chen completamente atónito. No, mi anillo de compromiso. Vuelve aquí, perro tonto. Vuelve. Era imposible que volviera. El anillo robado era como darle un bao de carne a un perro. Una vez que se va, no vuelve. Jajajaja. Xuan Yu no pudo evitar reír a carcajadas. He criado a un pequeño tirano y a un enemigo. Sui Chen se quejó sin saber si reír o llorar. Estaba perdido. Finalmente, volvió a arrodillarse correctamente, tomó suavemente su mano y le dijo con sinceridad. Yu, cásate conmigo. Sé que he cometido muchos errores imperdonables. Pasaré el resto de mi vida compensándote.
Seré bueno contigo siempre y nunca más te haré sufrir. Xuan Yu lo miró fijamente en silencio, sin decir una palabra. El corazón de Sui Chen daba vueltas. Como si hubiera estado en una montaña rusa, después de mucho tiempo, Xuan Yu asintió ligeramente. Bien, sé que me odias, así que naturalmente no aceptarías. Ambos hablaron casi al mismo tiempo. Sui Chen, abatido, comenzó a hablar con frustración, pero a mitad de frase se quedó en silencio, atónito. Después de un largo momento, preguntó temblorosamente, ¿aceptaste? ¿De verdad aceptaste? Xuan Yu, con una mirada suave, levantó la mano y pellizcó su mejilla, diciendo. Gracias. Los ojos de Sui Chen se enrojecieron, y sollozando enterró su rostro entre sus rodillas. Lágrimas ardientes cayeron así, empapando los pantalones, como si hubieran vertido ácido sulfúrico sobre la piel de Xuan Yu. Doloroso y punzante. Voy a recuperar el anillo, espérame. Sui Chen se levantó emocionado para perseguir al bebé. Xuan Yu observó su espalda en silencio, y después de un rato suspiró suavemente. Ahora entiendo por qué ese loco siempre quería hacerme llorar. Resulta que la expresión de una persona cuando llora realmente conmueve el corazón. Señor, ¿realmente se casará con él? Si lo marca, su cuerpo también morirá por ello. La voz preocupada de Xiao Ai sonó. No importa. Ya que no me parece tan mal, lo ayudaré una vez. Después de todo, no planeo quedarme en este mundo 10 años, dijo Xuan Yu con tono indiferente. Decidió primero derribar a Xiamian y su padre. Anteriormente, Xia Beiying había utilizado a Xiamian para robar su programa, que ya estaba en línea y publicado. Por supuesto, en ese momento él había tendido una trampa. Ese programa no era perfecto, ya había sabido por Xiao Ai que algunos hackers ya estaban usando el software para robar información de usuarios y transferir ilegalmente el dinero de sus cuentas bancarias. Esta vez, Xia Beiying sin duda se metería en problemas. También preguntó a Xiao Ai sobre la situación de Xiamian, y supo que Xiamian recientemente había estado inmerso en el sueño de ser el hijo del hombre más rico, saliendo con otros hombres todos los días. Creía que todo el mundo en este mundo era como Wei Jichen, que pudiera ordenarle a su antojo. Xuan Yu se mantuvo alerta, todo estaba según el plan. Ya era hora de terminar este mundo. Durante el tiempo siguiente, Xuan Yu y Sui Chen tuvieron citas secretas. Mientras tanto, bajo los cálculos de Xuan Yu, los demás se volvían cada vez más miserables. Cada vez más información de usuarios era robada por hackers a través de la aplicación de pago. Cada vez más personas denunciaban, pero no podían encontrar a los criminales que usaban el error para transferir el dinero. La gente solo podía culpar a la fuente, la compañía de Xia Beiying. En una semana, recibió decenas de miles de cartas de abogados. Según estimaciones preliminares, la cantidad estafada a las víctimas alcanzaba cientos de millones. Su ambición de usar el software gratuito para expandir su negocio fue completamente desmantelada. Y Xia Beiying no solo enfrentaba reclamaciones por esos cientos de millones, sino también los miles de millones en gastos de marketing del software que se habían ido al agua. Lo más preocupante era la calificación crediticia de su empresa, que debido a esa maldita aplicación se había vuelto negativa. Las acciones de la compañía también pasaron de advertencia a una caída violenta, y en una semana alcanzaron un mínimo histórico. Perder dinero no era nada, la pérdida de credibilidad era lo grave. Décadas de arduo trabajo fueron destruidas en un instante. Xia Beiying era inteligente, naturalmente sabía que había caído en la trampa de Xia Xuanyu, pero solo podía morderse la lengua y soportar esta pérdida en silencio. Ciertamente aún tenía medios para enfrentarlo, pero Xia Xuanyu mismo parecía haberse desvanecido por completo de este mundo, sin dejar rastro. Y Yanan, según los arreglos de Xuanyu, fue a la comisaría a denunciar a Xia Beiying por transferir ilegalmente el dinero de la empresa de su hermano, causando la bancarrota y la ruina de su hermano. Al recibir la noticia, Xia Beiying casi se volvió loco. Intentó contactar a Yanan de inmediato, pero descubrió que su teléfono estaba apagado. Xia Beiying empacó sus maletas toda la noche, preparándose para huir del país. Mientras tanto, Xiamian entró en pánico total, había estado yendo de juerga con hombres. Y solo entonces se enteró de lo que pasaba en su casa. Aquellos amigos que antes lo llamaban hermano, ahora que su familia estaba en bancarrota, todos querían golpearlo. Planeaban divertirse un poco primero y luego llevar a Xiamian a la comisaría. Por suerte, Xiamian corrió rápido y se escondió en el baño. Llamó a Wei Jichen, Jichen, sálvame. Alguien quiere hacerme daño. Como si se aferrara a un salvavidas, llorando dio su dirección, anhelando que Wei Jichen, como antes, viniera desde lejos para salvarlo. Xiamian, me has engañado tanto tiempo. ¿Nunca has sentido culpa en tu corazón? Wei Jichen preguntó con voz ronca después de un largo silencio. Xiamian se quedó atónito.
Se secó las lágrimas apresuradamente. ¿En este momento todavía me dices estas tonterías? Wei Jichen, te dije que estoy en peligro ahora. Ven rápido. Habiendo sido mimado durante demasiado tiempo, ya no temía las consecuencias. E incluso daba por sentado que Wei Jichen aún lo pondría en primer lugar. Wei Jichen rió con amargura. Sus ojos llenos de cansancio. Xiamian, a partir de ahora no me ocuparé más de tus asuntos. Ya hemos terminado. Antes de que terminara de hablar, del otro lado del teléfono llegaron los gritos desgarradores de Xiamian. Después de esos gritos penetrantes, la llamada se cortó. Del otro lado, Suichen tomó la mano de Xuanyu y salieron del restaurante. Xuanyu movió ligeramente su mano izquierda. Y un poder invisible tocó desde su palma, y de repente surgió un pequeño caos entre la multitud, como si todos se apresuraran hacia adelante. De repente todos se descontrolaron. Maldita sea, ¿qué está pasando? Los dos fueron separados por la enorme multitud. Suichen se vio obligado a avanzar con la corriente de gente, mientras que Xuanyu retrocedía lentamente. Por mucho que tardara, Suichen se dio cuenta de lo que ocurría. Xuanyu quería dejarlo. Maldito Xuanyu, atrápalo. Las venas de su frente sobresalían. Con el rostro pálido, gritaba y forcejeaba para abrirse paso entre la multitud y regresar, mientras los guardias ocultos entre la gente. Tras recibir la orden, convergieron rápidamente hacia Xuanyu. Xuanyu, a máxima velocidad, corrió hacia el otro lado de la carretera. Un coche negro se detuvo frente a él. La puerta del coche se abrió. Wei Jichen bajó rápidamente y corrió hacia él. Xiaoyu, ¿estás bien? Esta escena, a los ojos de Suichen, era tan hiriente, tan desgarradora. Se equivocó. No debió haber sido indulgente. Debería haber matado a Wei Jichen. Y haber encerrado a Xuanyu para siempre en el palacio. Xuanyu tomó el teléfono de Wei Jichen y marcó el número de Suichen. Yu, ¿crees que puedes escapar de mi control? Rugió Suichen con los ojos desorbitados. Sus ojos escarlatas y su expresión feroz parecían un demonio sediento de sangre que emergiera del infierno. Suichen, ¿me amas? Xuanyu no respondió a su pregunta, sino que preguntó a su vez. ¿Qué si lo amaba? ¿Acaso no había sido lo suficientemente evidente? Suichen soltó una risa, escalofriante y triste. ¿Tu llamado amor es porque somos el destino predestinado? Si no fuéramos el destino, si nuestras feromonas no se atrajeran mutuamente, ¿todavía me amarías? Xuanyu preguntó en voz baja, con los párpados caídos. Suichen se quedó atónito. Claramente, nunca lo había considerado. Te daré lo que quiero, pero no ahora. Lo siento, suspiró Xuanyu, colgando el teléfono, bloqueado por la multitud. Suichen solo pudo verlo alejarse con Wei Jichen. ¡Qué absurdo! Nunca me preguntaste qué es lo que realmente quiero, ¿verdad? Un intenso resentimiento y agravio lo envolvía. La asfixiante feromona con olor a sangre también se extendía en silencio. Las feromonas, según el estado de ánimo, transmiten sensaciones completamente diferentes. Cuando un alfa de élite pierde la razón, las feromonas que emite pueden convertirse en un veneno mortal para quienes lo rodean. Cada vez más personas, incapaces de soportar esas feromonas letales, caían al suelo. Finalmente, los guardias solo pudieron recurrir a los francotiradores que llegaron para disparar dardos anestésicos al violento Suichen. Al ser alcanzado en el hombro, el cuerpo de Suichen se tambaleó, pero aún jadeante y obstinado, avanzaba hacia la dirección en que se había ido Xuanyu. Después de 3 disparos consecutivos, finalmente cayó al suelo sin control, completamente inconsciente. En ese momento, Xuanyu, con el rostro pálido, tenía en su mente el eco de la imagen de Suichen desmoronándose. Su corazón parecía desgarrarse en dos. ¿Estás bien, Xiaoyu? Preguntó Wei Jichen con preocupación. Cuando regreses, ve a recoger a mi padre según la dirección que te di. Si realmente te sientes en deuda conmigo, jura que lo respetarás y lo honrarás mientras viva, y que le darás un funeral digno. Xuanyu, con la respiración entrecortada, habló débilmente. Wei Jichen sintió un estremecimiento en el corazón, como si la respiración se le hubiera detenido en ese instante. ¿Por qué hablaba como si estuviera dando un testamento? No digas esas cosas. Seguro que estarás bien. Cuidaremos juntos de tu padre. Wei Jichen, ¿de qué te estás haciendo ilusiones? Dejo a Suichen porque tengo mis propios asuntos que atender. No significa que haya elegido entre ustedes dos, cuidar juntos de mi padre. ¿Acaso tú mereces eso? Que vengas a buscarme es solo porque me lo debes. Si no fuera por ti, toda mi familia estaría viva. No estaría en este estado, medio muerto. ¿Qué? ¿Quieres decirme que, después de conocer la verdad, te has enamorado de mí? No mereces pronunciar la palabra amor. Tu amor para mí es tan barato que no vale nada. Guarda tu afecto nauseabundo. Harás lo que yo te diga. Y pagarás bien la deuda de tus pecados. Xuanyu esbozó una leve sonrisa, pero las palabras que dijo estaban impregnadas de un frío cortante y repulsión.
Aquellas palabras hirientes solo hicieron que Wei Jicheng sintiera el corazón como cenizas. Lo sé, dijo, con una profunda tristeza en los ojos. Levantó la mano para presionar su corazón, que latía con un dolor sordo, esforzándose por calmarse. Xuan Yu se frotó las sienes y de repente pidió que se detuvieran. Wei Jicheng no dudó y frenó rápidamente el coche. Este último abrió la puerta sin dudar y bajó. Xiao Yu, ¿a dónde vas?, preguntó Wei Jicheng angustiado. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Ahora vete de la capital, regresa al territorio de tu padre. Recuerda lo que te he encargado. Si a mi padre le pasa algo, ni siquiera siendo un fantasma te perdonaré. Xuan Yu advirtió y cerró la puerta del coche. Desapareció rápidamente entre la multitud. Fue en ese momento cuando Wei Jicheng comprendió por completo. Una vez que el sentimiento se pierde, es para siempre. Xuan Yu lo odia. Él nunca volverá a amarlo. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante este mes, la gente de Suichen ha estado buscando el paradero de Xuan Yu, pero él parecía haber desaparecido de este mundo sin dejar rastro. En su corazón, un látigo largo con espinas azotaba una y otra vez a Wei Jicheng, desgarrando su piel. Ya cuando Wei Jicheng llegó a la capital para volver a casa, fue capturado por la gente que Suichen había enviado. Un mes de tortura. Le había arrebatado su antigua confianza y arrogancia, su cuerpo estaba cubierto de heridas. Cuando Wei Zheng vio a Wei Jicheng con el cuerpo destrozado, se emocionó y casi no pudo evitar golpearlo en el acto. Pero Suichen no le dio ninguna consideración, incluso con sus padres presentes, no pensaba liberar a Wei Jicheng. Wei Zheng, temblando, marcó el número de Xuan Yu. Sabía que el príncipe heredero solo podía ser salvado por Xuan Yu. Con la idea de intentarlo a la desesperada, rogaba en su corazón que la llamada se conectara. La vida de todos ellos dependía de una sola persona. Inesperadamente, la llamada se conectó. Las orejas de Suichen se movieron, y la liberación de feromonas se volvió mucho más lenta. Duque Wei, ¿ocurre algo?, dijo Xuan Yu con voz despreocupada desde el interior de la habitación. Todos se iluminaron al oírlo, casi llorando de alegría. Xiao Yu, gritó Suichen emocionado. Xuan Yu, por favor, salva a mi hijo. Es mi culpa, no debí ocultarte esto. Todo fue por mi causa. Pide lo que quieras, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, solo salva a mi hijo. Wei Zheng, sin rastro de su arrogancia habitual, lloraba desconsoladamente, suplicando a Xuan Yu que salvara a su hijo. Xuan Yu soltó una risa sarcástica. Siento profunda simpatía y pesar por la situación del camarada Wei Jicheng. Pero en cuanto a cómo manejar esto, yo no tengo voto. ¿Qué soy yo? ¿Una cebolla o un ajo? ¿Acaso tengo derecho a tomar decisiones en lugar del príncipe heredero? Wei Zheng comprendió entonces plenamente qué clase de persona había ignorado. Todo esto probablemente estaba en los planes de Xuan Yu. Había hecho que Wei Jicheng viniera a la capital para participar en este incidente, transfiriendo todo el odio de Suichen hacia su hijo, usando la mano del príncipe para vengarse de la familia Wei. ¿Qué quieres?, preguntó Wei Zheng con una sonrisa amarga. El duque es inteligente, no se puede tener todo. Quizás pueda intentar renunciar a su título nobiliario. A cambio de la vida de su hijo, respondió Xuan Yu con una sonrisa ligera, y colgó el teléfono. Wei Zheng, decidido, golpeó 3 veces la cabeza contra el suelo frente a Suichen. Este viejo servidor ha cometido un pecado imperdonable. Renuncio voluntariamente a mi título, permíteme llevarme a mi hijo en paz. Suichen accedió entonces. Después de todo, era el deseo de Yu, debía cumplirlo. En ese momento, el teléfono de Xuan Yu sonó. Era Suichen. Suspiró suavemente y finalmente respondió la llamada. Yu, ¿soy obediente?, sonó la voz alamera de Suichen por el teléfono. ¿Me odias? Xuan Yu guardó silencio por un largo rato antes de preguntar. No te odio. Ya lo dije. Te daré todo lo que quieras. Cumplí mi promesa, así que no me dejes. Por favor, la voz de Suichen estaba llena de súplica. Más que la tristeza de ser usado. Temía no tener ningún valor de uso y ser abandonado. Había adivinado el plan de Xuan Yu. Por eso cooperó atrapando a Wei Jicheng, torturándolo e incluso lastimando y amenazando a sus padres. Todo para ayudar a Xuan Yu a alcanzar su objetivo. Por Xuan Yu, podía hacer cualquier cosa, con tal de no ser abandonado. Todavía no es el momento. Sé bueno. Cuando termine mis asuntos, volveré. Entonces haremos el marcaje permanente, dijo Xuan Yu con una sonrisa suave. Tras decir esto, colgó y apagó el teléfono. La palabra marcaje hizo temblar el corazón de Suichen. Él sabía la verdad. Todo lo que había hecho era para irse de este mundo sin ataduras. Un miedo nunca antes sentido se apoderó de él. Gritó desesperado, vayan rápido a buscar el paradero de Xia Beiyan y Xia Mian. En una villa en las afueras de la capital imperial, Xia Mian había estado encerrado durante todo un mes. Desde que se desmayó aquel día, un hombre lo había marcado permanentemente.
Pero ese despiadado, al confirmar que ya no tenía ningún valor para recuperar su inversión, lo obligó a prostituirse con otros alfas para ganar dinero. Si no obedecía, lo golpeaba, lo maltrataba, lo forzaba a entrar en celo con feromonas y luego dejaba que otros alfas lo disfrutaran. Después de un marcaje mutuo, tener relaciones con otros alfas era algo extremadamente doloroso. Eso ya no era un placer, sino una tortura. Durante un mes, Xiamian sufría una agonía insoportable, llorando día tras día. El hombre mostraba una evidente impaciencia. Quería golpearlo, pero temía que las marcas en su rostro afectaran su apariencia. De repente, sonó el teléfono. Él, de inmediato, sonrió de oreja a oreja al levantarse. Antes de irse, lanzó una mirada amenazante a Xiamian, y solo entonces contestó el teléfono con una sonrisa servil mientras se levantaba. Voy a recibir al invitado distinguido. Señor Wang, ¿dónde se encuentra? Mi pequeño juguete ya no puede esperar más. Poco después de que él se marchara, se oyeron pasos y la puerta se abrió. No, vete, ¿cómo es que eres tú? Xiamian, sollozando, levantó la mirada. Al ver a Xuan Yu en ese instante, se quedó completamente atónito. Eres un desgraciado. Arruinaste a mi familia tan terriblemente, y aún tienes el descaro de aparecer, te mataré. Se levantó tambaleándose y levantó la mano para abofetear a Xuan Yu, pero éste le sujetó la muñeca. Acto seguido, le devolvió una bofetada. Xiamian se cubrió el rostro hinchado con la mano, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Te atreves a golpearme? Dijo. ¿Cómo? Tú sí puedes golpearme. ¿Y yo no puedo hacerlo? Xuan Yu soltó una risa fría y habló. Desgraciado, perro traidor que te pasas al enemigo, ¿cómo te atreves a tratarme así? Xiamian seguía insultando con voz temblorosa, cuando de repente sintió que le agarraban el cuello. Tienes la boca tan sucia y ruin. ¿Es porque has tragado demasiada saliva de los alfa? Suéltame. Si Yi Chen se entera, no te lo perdonará. Xiamian, eres increíblemente ingenuo. ¿Aún esperas que tu príncipe azul venga a rescatarte en un momento como este? Ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Aunque estuviera ileso, probablemente no vendría a salvarte. ¿Sabes dónde estaba el día que lo llamaste? Estaba arriesgando su vida para salvarme. ¿Aún no lo entiendes? Entre tú y yo, al final, él me eligió a mí. Las palabras de Xuan Yu arrastraron a Xiamian directamente a un abismo sin fondo. Podía aceptar separarse de Yi Chen, pero bajo ningún concepto podía aceptar que Yi Chen, entre él y Xuan Yu, hubiera elegido sin reservas a Xuan Yu. ¿Con qué derecho? Aunque él había usurpado la identidad de Xuan Yu, quien había estado a su lado y había dado todo por Yi Chen siempre había sido él. Xiamian lloró desgarradoramente, incapaz de aceptar esa realidad. Tienes buen aspecto, pero lastimosamente, careces de cerebro. Ah, y te contaré un pequeño secreto más. Wei Yicheng, a quien siempre has ignorado, es el príncipe heredero. Lamentablemente, por tu soberbia y estupidez, perdiste la oportunidad de oro más sólida del mundo. Yo, en cambio, aproveché esa oportunidad. En un futuro cercano, me convertiré en la princesa heredera. Y tú, para el resto de tu vida, solo serás un trapo sucio, como si lo inferior estuviera destinado a pudrirse hasta morir. Xuan Yu le levantó la barbilla con delicadeza, con una leve sonrisa en los labios. Las palabras que pronunció con una sonrisa radiante estaban cargadas de una maldad absoluta. Los golpes se sucedían uno tras otro. Xiamian, sin poder respirar, estuvo a punto de desmayarse de la ira. Xuan Yu, me equivoqué. Por favor, sálvame. Si no me ayudas, realmente me matará este maníaco vil y pervertido. Xiamian finalmente comprendió que el Xuan Yu que tenía delante era la única tabla de salvación a la que podía aferrarse. La bondad también debe medirse según la persona. Si ustedes, padre e hijo, le hubieran mostrado un mínimo de clemencia, yo no habría llegado a este extremo. Xuan Yu, con altivez, miró a Xiamian, que lloraba amargamente en el suelo, negó con la cabeza y se dio la vuelta para irse. 3 días después, Sui Chen recibió una llamada del tío Su. Su Alteza, alguien ha visto a Xia Beiying en la mansión Muer. Las pupilas de Sui Chen se contrajeron bruscamente. ¿La mansión Muer? El territorio de la organización mafiosa del país vecino, Men Yusan. Allí opera el mayor mercado negro en el extranjero. En ese mercado no solo se venden diversas drogas y armas, sino también ejemplares mate de primer nivel, adiestrados con drogas, de varias naciones. Sui Chen no podía imaginar en absoluto en que se convertiría Xuan Yu si caía en manos de Men Yusan. Vigilen de cerca a Men Yusan. Voy de inmediato, dijo entre dientes, con el rostro cubierto por una helada tormenta inminente. Hace 3 días, la gente de Xia Beiying finalmente encontró el rastro de Xuan Yu en la Universidad Yuezhi. Lo secuestraron cuando Xuan Yu salía, y se lo llevaron de inmediato de contrabando a la Unión Oriental.
Xia Beiying, que había esperado 3 días en el muelle, en cuanto recibió a la persona, condujo directamente hacia la mansión Muer. Más de 1 hora después, el coche entró en una mansión de lujo extremo y con una vigilancia rigurosa. Por doquier había guardias patrullando con armas en mano. Al abrir la puerta y bajar del coche, Xia Beiying se apresuró. Y con una sonrisa servil le dijo al guardia que registraba: hermano, como acordamos, he traído a mi hijo. Es un ejemplar de primera calidad. Él asintió y señaló un camino: sigue ese sendero de atrás. Verás un pequeño edificio, llévalo allí. Xia Beiying, con el corazón casi volando de alegría, subió al coche impacientemente y le indicó al conductor que condujera por el camino secundario. Xuan Yu, que debería estar inconsciente, esbozó una sonrisa malvada en la comisura de sus labios. Libera poder mágico con las manos. El espectáculo comienza oficialmente. Él finge despertar de repente. Fingiendo debilidad, extrae de Xia Beiying no solo las pruebas de sus propios crímenes confesados, sino incluso la confesión de que contrató a un asesino para matar a los padres originales. Xia Beiying no sabe que Xuan Yu ha usado su magia en secreto, haciendo que esta grabación aparezca en los teléfonos de todos los ciudadanos. Probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Al conocer la verdad, Xia Beiying quiere atacar, pero no puede vencer a Xuan Yu, quien no es inferior a un alfa. En ese momento, de repente, suena un disparo estridente. Se escuchan gritos de ira y alaridos de dolor. El sonido de armas de fuego y explosiones no cesa. Las fuerzas especiales alfa entrenadas por Sui Chen se movilizan por completo. Ambos bandos entablan un feroz tiroteo. Él mismo no participa en la batalla, sino que, vestido con uniforme de combate, bajo la mirada de los guardias, se dirige rápidamente a Pianlong. Al llegar, solo percibe un fuerte aroma a magnolia que se dispersa. En la bandeja de la mesa de operaciones hay un frasco de poción vikinga vacío, con restos de sangre en la aguja. Claramente fue inyectado hace poco. Al ver a Sui Chen paralizado en la entrada, Xuan Yu sonríe, mostrando una sonrisa cautivadora y le hace un gesto con la mano. Los ojos de Sui Chen se enrojecen al instante. Tapándose la nariz, sin atreverse a avanzar ni un paso, gruñe con voz ronca al walkie-talkie, ordenando a los guardias fuera de la puerta: busquen un inhibidor de Omega. Tráiganmelo ahora mismo. Xuan Yu frunce el ceño. Da grandes pasos hasta él. Levanta la mano y empuja con fuerza, presionando a Sui Chen contra la puerta. Con una mano le sujeta la nuca hacia abajo, y su nariz roza la de Sui Chen. Suelta una risa seductora. ¿Estás aquí? ¿Para qué quieres un inhibidor? Al terminar de hablar, su beso ardiente cae. Este es el primer beso iniciado por Xuan Yu. Ella, tan apasionada, es imposible de resistir para nadie. Él está ronco y contenido hasta el punto de que las venas de su frente se abultan. Su corazón late muy rápido. A diferencia de la escena ambigua presente, en los ojos de Sui Chen hay miedo y pánico. Una vez que pierda completamente la razón, Xuan Yu morirá. Un destello de determinación cruel cruza sus ojos. De repente, Sui Chen saca el cuchillo atado a la pistola y, sin dudar, lo clava en su propia nuca. Se oye el sonido de la hoja hundiéndose en la carne. Xuan Yu tiembla por completo, alza la mirada de repente y se encuentra con la sonrisa enfermiza y fanática de Sui Chen. «¿Estás loco? ¿Sabes lo doloroso que es destruir la glándula?», grita Xuan Yu. Temblando, intenta levantarse. «¿Y sabes lo doloroso que sería perderte a ti?», dice él, cortando y arrancando su propia glándula sin dudar. Xuan Yu siente un dolor punzante en el corazón. El dolor de arrancar una glándula a la fuerza es algo que una persona común no puede soportar. Loco, maldice, y con todas sus fuerzas empuja a Sui Chen. Sui Chen apenas se sostiene. Casi al instante en que lo empujan, su cuerpo se vuelve blando. Xuan Yu lo sostiene rápidamente. Oleadas de sangre fluyen sin cesar de la nuca de Sui Chen. No importa cómo intente taponarla, no puede detenerla. Señor, puede usar su magia para salvarlo. En el momento crítico, Xiao Ai no falla y recuerda rápidamente a Xuan Yu, que está tan desorientado que no distingue el norte del sur. Solo entonces reacciona. Hace un hechizo con rapidez, la sangre de la herida se detiene. Pero su glándula ha sido arrancada por completo, inservible. Loco. ¿Por qué hiciste esto? Vale la pena, grita Xuan Yu entre lágrimas. Vale la pena. En realidad, nunca has creído que te amo, ¿verdad? Siempre pensaste que me atraías por el destino. Después de que te fuiste. He estado pensando en esto: si yo no fuera un alfa y tú no fueras mi omega. Si no nos hubiéramos atraído por las feromonas, ¿todavía nos amaríamos? Sí, al principio me atraíste por tus feromonas. Hice todo lo posible por acercarme a ti. Poseerte, ciertamente tuve motivos egoístas, pero la oportunidad de enamorarme de ti no fue por las feromonas. Me gusta tu inteligencia, tu valentía y tu astucia. También me gusta que no temas a los poderosos. Vivías en tu destino, pero nunca perdiste la esperanza. Siempre te esforzaste, positiva, para vivir mejor.
Una persona como tú. ¿Cómo podría no amarte? Lo siento mucho, porque mi intención inicial no fue pura. Te hice sufrir y decepcionarte. Culpa mía, por no haber visto claramente mi corazón. Después de que me secuestraran a los 5 años, para preservar el honor real, me exiliaron a la fuerza. Para mí, que era un hijo del cielo, fue muy cruel. Una vez juré recuperar todo lo que perdí y sentarme en el trono. Siempre vi eso como mi único objetivo. Hasta que te conocí, te amé y te perdí. Entonces supe lo ridícula que había sido mi visión de la vida. Resulta que, más que el trono frío y solitario, sin calidez, tú y yo, 3 comidas y 4 estaciones, esa es la vida que realmente quiero. Los ojos de Suichen se enrojecen. Con suavidad, seca las lágrimas en los ojos de Xuanyu y susurra su declaración de amor. Loco, ¿sabes el daño irreversible que causa la falta de una glándula? Solo me quedan 10 años de vida. Xuanyu ya no puede contener el llanto, así que ambos debemos aprovechar al máximo los próximos 10 años para que este viaje valga la pena. Sé que te inyectaste Jinyao. Querías que te marcara, cumplir mi sueño. Pero ahora, mi sueño ha cambiado. ¿Aún estás dispuesto a ayudarme a cumplir mi nuevo sueño? Suichen rió suavemente. El corazón de Xuanyu, congelado durante años, pareció ser acariciado por la brisa primaveral, el hielo se derritió. Y se convirtió en un cálido estanque de olas verdes primaverales. Lo estoy. Te amo, Suichen. Se inclinó y lo besó apasionadamente en los labios, lágrimas ardientes y calientes cayeron sobre sus mejillas.